20 rosas y pondré una alfombra de pétalos de rosas a tus pies, de un razón de una linda y hermosa princesita como tú. Quizá no seas para mí. Quizá tus labios nunca puedan besar. Mientras estés sola, en todos los abriles te llevaré 20 rosas. En tu cumpleaños te llevaré 20 rosas. Al final y principios de año te llevaré 20 rosas. Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor y el tiempo nos hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Mañana desperté llorando, es que tuve un sueño y me dolió, ay tanto. Estabas tan bonita con el vestido blanco que una vez te regalé. Ibas caminando con aquel que un día en tus manos un papel que decía: amor, te quiero tanto y no soporto el llanto si no me das el sí. Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó. Y fue un ángel que vino en un instante y ese sueño por suerte terminó. Con aquel que un día
manos un papel que decía: amor, te quiero tanto y no soporto el llanto si no me das el sí. Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó. Y fue un ángel que vino en un instante y ese sueño por suerte terminó. Un sueño yo viví. Ay, niña, estás juntito a mí. Sueño, qué bueno que fue un sueño. Hoy soy tu único dueño y así quiero vivir. Sueño, un sueño yo viví. Ay, niña, estás juntito a mí. Sueño, qué bueno que fue un sueño. Hoy soy tu único dueño y así quiero vivir. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan los farmeadores de Aura? ¡No, Salvador, no! ¿Qué va? ¡Salvador, no! Ahora hay un nuevo tema, los fermentadores de Aura. ¡No! ¿Quiénes El son? baño ahí abajo. Hola. Hola, Yorio. Hola, ¿cómo están, muñecos? Un placer. Linda mañana hoy, ¿eh? Linda mañana. Buen clima. Parece que va a ir cambiando la cosa. Se va a ir despidiendo el fresquete. Se viene el calor. Salió el solcito de vuelta, lindo, porque ayer estaba medio argentito el tema. Lo que me preocupa es cómo van a chupar los perros en el Mundial de Rally si viene el calor este fin de semana, ¿eh? No, pero ya se educaron ya los muchachos en el rally. Ya, Sí. ya se educaron ya con ese tema. El año pasado hubo una conducta ejemplar. Sí, Ejemplo. No hubo quilombo, no se tuvo que suspender ni un tramo. Hola, Kikito. ¿Cómo está, mi querido Salva? Ya estoy listo, mañana me voy a andar rally. ¡Epa! Sí, señor, estábamos listos ya mañana preparando todo nuestro camping. ¿Cómo te vas, por ejemplo, vos al rally? ¿Te llevan una jaula? ¿Te vas volando? Así, ¿cómo el tema? Con el papá de Llanito me voy. Claro. Él Él me saca de mi jaula acá, demonio. Cuando terminar el programa ya me mete en su jaula. en su jaula. Sí, no, Y me voy. Demonio se va a ir también al rally así como No, la señor, cancha. se queda a trabajar, se queda a hacer mi trabajo, que es producir. Vamos a levantar la pala. Hola, Sí, señor. Elia, ¿cómo estás? Hola, abuelito Bayoreo. Hola, Luro. Ahora ya no le No, conocemos. ahora no le conoce porque le da ¿Cómo pelada. andamos? Feliz martes. Señor. Creo que martes. Hoy es el día del idioma guaraní, chicos. Sí. Sí. El idioma va a venir. Frase favorita en guaraní. Te bola, agrega. Palabra. ¿Eh? Palabra favorita en guaraní. Palabra. Frase mejor. Escriban un poco, escriban Ay, al WhatsApp y chao. al chat frases una buena idea favoritas en esa. guaraní. Añate, Lindo, tenemos ahí lindo, lindo. caracueles. Frases que le gustan, frases simpáticas en guaraní. Ya aprovecha, amigo, este día y no la. Bueno, ese no es. Cote, ya, esta guaraní, Guaraní, me- ese ya es un yopará, ¿verdad? Guaraníete. A mí me gusta el yopará más que el No, guaraní. y para mí el idioma del paraguayo es el yopará. El guaraníete es muy Los ojos son los- universitario. Muy La universitario. mezcla, güey. Vale, tengo, sígame. Bate cosas locas ¡Va, por el ey, pagallo. se olvidó su cédula! Quique, tranquilo, Hoy papi. es el día de tu idioma. Chico, este día hay una cosa de ahora. Saludos a la Exacto. profe Porfiria, que siempre. ¿Por qué se vino. celebra el 25 de agosto? Profe Porfiria, cierto. El día del guaraní. Después cuando dicen de historiador. Che, algo se rompió entre ustedes, aparte de ¿Qué una pasó cosa. el ¿Qué domingo? pasó entre ustedes? Ayer contaste la historia No de que llevó su cédula nomás y no pudiste entrar. yo perdí un fato. ¿Qué te pasa, chatarrero? Perdí 6 millones. Le tuve que. Sí. Aparte de eso, le tuve que pagar más allá ahora. Porque. Este es su un fato influencer por que su te fato. hace perder, ¿no? Que te hace- Le tengo que pagar más. Pago. Pero apretado por lo menos. Por lo menos. Con razón el bigote. Ah. Era un ¿Sabes- anticipo sabes de lo que- que iba a ¿Vos pasar. sabés que hacia casa? Onda vieron que Freddie me fui con Mercury, Elías? ¿viste? Hacia casa. Sí. Vieron que me fui con Gracias, Elías Freddy. en mi historia y demás. Y me dijeron, dijo, peandío. Amba, y se le anda pequeña, puta, que la malicia y la gente. Yo mismo creo que ese que ustedes no vieron el partido, pues se fueron a otro partido juntos. No, no, no.
Fuera de bola ¿Le la antes gente. qué hicieron? Fuera de bola la Partido. gente comentaba eso. Ah. No, nosotros nos quedamos en el vehículo a editar los videos que grabamos. No, pero en serio, editamos todo y vimos el segundo tiempo. Quiero saber qué te dijo tu señora, Domingo. No, no me dijo nada. ¿Cómo Editando picó? se Te vas a ir, no te vas a Porque ir. nosotros somos como hermanos, ¿verdad? Además, lo fuerte va a ser que tu señora va a dude de tu sexualidad. Es verdad, ¿por qué? ¿Cuántos casos no, hay? Ya es muy fuerte. No, ya. por lo general la señora se calla nomás. O sea, pilla todo. Ah, pero- claro, pues si Pero, tiene plata el no, marido. no. Pero si la señora te pilla al hombre con otro hombre, le duele. Sí, le duele más. Le duele. Se calla, yo después nomás revisa. Depende. Si tiene plata y su marido le mantiene, si es un boriajucho. Y puedo decir que al hombre también le va a doler más, por ejemplo, si le pilla a su mujer con otra mujer. A mí me va a encantar. Ah, le va a calentar. ¡Ah, lloré! todo. A mí me va a No, encantar. te va a encantar Abro si las te puertas. invita, Te pones a mirar. Pero qué por será que favor, eso? cocino, limpio, ¿Por qué preparo eso toda la realmente? cama, todo. ¿Por qué será eso Tiene realmente? razón, cierto. Y ya. Pensándolo bien, tiene razón. Depende de ¿Por qué qué? ¿Por mujer qué? sea. Porque eso es un morbo y lo otro no, lo otro es pecado. Bueno, yo no digo que sea pecado. No, yo- pero así Así le se duele ve. más. se genera. Nos estamos yendo al carajo. Vamos a saludar a los yuteños. Sí, señor. ¿Qué más le YouTube? Ah, eso está bien de... a ver, Dale. La YouTube te Ah, ya. actualiza. Compañero. Ey, no le Bueno, digas yo tengo así, Twitch no. mientras es buena, Métele. dice Mauri Villamayor, editando videos y probando el amortiguador de la cambio. No. Señor, mucha gente se va a ir. El año pasado más de 200.000 personas. Sí, Sí. más de 400.000 personas. Sí. Ayer estaba viendo las noticias que ya llegaron al aeropuerto de Encarnación 85 vuelos Qué grande. a la noche. Hoteles colapsados. Colapsado. Realmente una cantidad de plata impresionante la que va a entrar, la que ya está entrando desde el fin de semana pasado y la que va a seguir entrando, ¿verdad? Realmente. Muchachos, ¿y por qué ustedes piensan esto de la conducta? El año pasado ni basura dejaron los perros en el rally. ¿Y por qué somos así nosotros? Y acá, No, acá hace un evento ahí en la calle Palma y te dejan destrozada la calle, toda sucia. Lo que ¿Por pasa qué es que somos así los paraguayos? cuando hay un control, Estricto. Cuando hay una amenaza. Cuando hay una hay amenaza, algo, sí, ¿verdad? porque allá, por ejemplo, vos te portás mal y la policía, los fiscales y los militares de tu cabello te llevan y si entraste con tu vehículo te requisan la camioneta, entonces los perros están todos tranquilitos. Y Pero aparte era- saben que se puede perder la fecha del Mundial de Rally y O eso va a ser eso- imperdonable, ¿verdad? O eso, qué o verga capaz le que importa. nosotros, yo creo que nosotros los paraguayos tenemos nomás esa costumbre de que Ante el cuando mundo. vienen, sí, cuando vienen de otros países, ante el mundo, queremos quedar demasiado Sí. bien, pero ñanderoga, ñande puerco, ñande que anda ya. No, pero No. se- Pero es el- que eso es la educación, luego en tu casa vos podés hacer lo que querés, pero al otro lado tenés que comportarte. pues tenés que cuidarte de tu casa el y eterno cuidar. caso No. nuestro, el eterno caso nuestro, acá como vos te vas por la ruta y estás tomando una cervecita y tira por la, tira por la ventana. Vos hacés ahí desde el peaje hasta el cerro. Hay gente que hasta ahora gente que se dedica a juntar las latitas del costado de la ruta en bolsas y llevan a vender después. Y sin embargo, cruzás fondo nomás, Increíble. bolsita para poner tu coso. ¿Dónde para ir un Ni vaso? la hierba. Ni tu coso de caramelo no tirás. Nadie nos tira, es cierto. Es muy eso triste cierto, que legalmente. nos vengan a controlar y que tengan que ser estrictos a nivel internacional para nosotros ser un ejemplo. Sí, ¿Verdad? pero terminamos siempre siendo ejemplo. Eso es cierto. Así como No es muy sabemos triste, cómo. es muy triste muchas veces y está muy lindo esto cuando se hace la final de la Sudamericana, acá vienen los argentinos, Sí. la hambrena, los hermanos argentinos, se le abre toda la puerta. Le manguereamos. Agua, jacú, que no tenés dónde dormir, quédate a dormir acá en la Así pieza de mi mismo. hermana. Ridículo. Bla, 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 ¿verdad? ¡Epa! Muy bien. Pero Pero nosotros no vamos. a Níquena viene Interliga. Un rato después, recuerdo, después de se jugó la final de Interliga en el Defensores. De la Por pizza poco lo paraguayo. mató y lo mitan y Sí. puerta de la gente que venía del interior. Así que somos legalmente. Entre Y nosotros. vamos a ser somos por- sinceros, 9 de cada 10 asunceños tienen su raíz en el interior. Sí. No, al del interior ni agua no le damos. No. Pero viene un curepí y le ponemos hasta nuestra casa. No está mal lo que se hace, pero vamos Y a también mirar un poco al nos nuestro. vamos a la casa de los parientes del interior y ya, un paquete. arrasamos. ¡Tu cucarú! ¿Por qué me tengo que arrasar? Andan a comer, ¿verdad? ¿Por qué me tenés que Le arrasar? sacamos todo y después le traemos Tenés todo que otra vez traer su- todo, hasta la raíz del guayabo, ¿verdad? Y eso es cierto, no es que comes nomás, traes otra Trae vez. otra Trae, claro. Tape, tape. escuela U de visita, ave. Vendo la vez. Pena. Domingo cuando se va a Concepción, su Como mi caso, valle. yo lo en el interior. Tu cucarú, ¿se acuerdan de la serie Tu cucarú? Sí. Acá dicen, No arrancó, boludo. Yune dicen acá y después dicen, ajata yu. Ah, la frase. Esa es mi Te frase. caca la Ajata aérea. yuge y boomerang. Esa es mi frase. Te caca la Después está el herida. otro, me De voy a cacalaria. ir a venir. No, ese es en español.
Después dicen, excelente la transmisión del programa, sin ninguna interferencia, gracias a Lloreo. Saludos de Saturno, dicen acá. Pero fuera de bola, el tema este de que vos te vas al interior y te tratan así de 10 es tan real. Y hasta tu cama. Yo una vez me fui y encima de Ciudad del Este tampoco es así como la casa de él. No está en campaña. Esto ya es más campaña. Qué malo. Bueno, está bien. Ellos Sí, no. durmieron en el piso, boludo, para darme a mí la cama. Así somos. Y ellos vienen acá, yo no le voy a dar mi cama. Yo no le doy mi cama. No, pero igual, Oye, pero mi etiquete, cama para carajo. mí es... Es tuya. Yo no le voy a dar mi cama. No, y nosotros sucede mucho también en el, Te vayan a otro en el lado. periodismo deportivo, sobre todo en las transmisiones. Muy mi Nosotros familia, cuando muy nos mi vamos al familia. interior para hacer una transmisión, las radios locales y Le compañías, dan ¿qué todo. te falta? Va de copa internet, o falta pandemia, no querés, tomá mi cabina. Cierto. Ellos vienen acá y los perros ni la hora. Yo mi no wifi ven. apago luego cuando Y viene. vos sabés que exactamente la vez pasada le dije... Pero al día- viene una radio curepí, o Se le una da radio todo. brasileña, un canal de otro lado. Sí. Tomá mi cabina y vas y haces vos en el... Eso está mal, Dan. Tu Eso cabina está. es tu cabina, vos pagás por tu cabina. Acá en sí. Pero en el interior, demasiado bien nos tratan a nosotros ellos. Y nosotros acá le hacemos mucho de menos sobre todo a los colegas del interior cuando vienen. Cierto. No, acá en Asunción la gente no quiere ni saludar legalmente. Allá en el interior, vos, por ejemplo, pasás nomás lo de fulano, para la puerta ahí. 10 kilómetros de hoy, o Zapucay. Yo cuando viajo hago eso. ¿En serio? Así Carlito, Leito. ¡Ah! Se pasa. Impresionante. Pero es lindo cuando vos sos de un pueblo, ¿verdad? El interior le conoces a todos, ¿verdad? Sí. Después llegás a tu pueblo, vos ya vivís en Asunción, llegás a tu pueblo y le saludas a todos, le conoces a toda la familia, a Pero todos. vos sabés, eso es lindo, pero vos sabés que a mí... por ejemplo, ¡Sábado en Cacupé le conoce a No, a todos! mí me pasó cuando volví a Cacupé, había mucha gente, el famoso... Nueva. Y yo le preguntaba a los amigos, acá, no, pegago 10 años, pegago capiatayo, o sea... Creció mucho, ¿verdad? Y hay mucha gente nueva que vos ya no le conoces. Pero- O ahí el famoso peado fulano, una demanda. Ahí vio. Ahí Ya- le ya decía, creció, don y fulano. Ya es todo distinto ya. Y hace rato también que no veo más. Justamente la vez pasada le dije a Lía cuando nos estábamos yendo al estadio, vi a un señor pasar así con su comida así en el plato. Dije, no. Con su cédula. Fíjate, quiero hacer ya que se olvide y nada. Esa. Vos sabés, el esta se famoso llama, convidar esta se la llama comida. billetera. Hay una cosa que sí o sí tenés que tener en tu billetera, que Se es llama la cédula. cédula. La cédula. Puta, compañero. Tenés tu tarjeta y compañía. También si podés, tenés que tener un plata así. Este Sí. es lo que me sobró. De la ¡Epa! Del viático. Yo no tengo plata así, man. Eso tenés que tener Hay que plata tener. así siempre. De la suerte. En el medio. Y después, Otra cosa lo de roto. después tenés que tener el coso del colectivo. Cuidado, para que no aparezcan un... No, y si podés, tenés que Claro, tener. un security. Y la identidad electrónica que ahora ya es todo digital. Ahora ya hice ya capé. Qué bueno. Ya hice Hay que tener identidad todo. electrónica Sí. legalmente. Ya aprendí ya. Pero vos ya aprendiste también que en el próximo clásico que tengas un fato no le vas a llevar a él, ¿verdad? Exacto. O le vas a dar otra Eso lo oportunidad. bajo. Puede ser la gente que sí otra vez. Gallo. O sea, eso quiere decir que No. No, nosotros. ¡Epa! tiempo estuvo Todo lindo, Nosotros sí. somos hermanos. El otro partido se jugó, ¿eh? Esto en vez de comer chipargol ya comieron chipa yacaré. Como estaba diciendo. Sí, señor. Argolla era. Yacaré le metemos. Argolla era. Qué puta. El Ivo le besaría a Domingo igual si tiene señora, según el comentario de Jessica. Sí, claro. ¿A qué pensás de eso? No tiene problema. Del programa Música de Atención. Bueno, ayer se estrenó Baila Conmigo Paraguay. ¿En serio? Epa, caos. Donante, sí. Ahí está la cédula de... todo el mundo ya tiene ahora tu cédula. Boludo, van a quitar préstamos a su nombre y nada. La foto. O capaz Todo botánico. sacó ¿Por qué abajo hay de una Se hizo mujer? femenino. Donante sí. No, Domingo. Ah, no es real. Che, Ya cabrón. tenés- Yo pensé que era tu cédula, boludo. No, ¿cómo vio? De qué bajón que ahora te ponga de donante Es verdad. directo. O sea, en realidad vos podés gestionar para que no te pongan, pero es otra vez otro proceso que tenés que ir a hacer en identificaciones. Sería bueno Pero que como te la pregunten gente ahí, no man. sabe, Sí, ya queda nomás. ya se va a hacer su cédula y ya sale ya ahí como donante. Como donante, Pero ¿cierto? ustedes pueden poner ahí. Yo, por ejemplo, me di cuenta ya después de 15 días por ahí que decía sí. No, y yo también, a mí me pasó la misma cosa. Yo, por ejemplo, mi señora nomás ya me mostró. Y yo dije, ¿y mi cédula tiene tan así? Y fui y miré y tenía así.
Sí. Y después yo dije, justamente le dije a ella, no puede ser, como pico te van a poner nomás ya así. O sea, eso te deberían de consultar ahí en el momento. En realidad Te sí pregunto, no. tendrían que avisar y Pero- demás que podés poner que no, pero no creo que no, o no se hace mucha propaganda de eso, mucha información. Después sobre otra cosa, eso, ¿no? como cuando vino el de registro civil acá, justamente yo le pregunté también el tema ese del separado, divorciado, casado, soltero, viudo y compañía. Y es todo un tema otra vez para cambiar el... Yo hice Sí. todo el proceso, pues yo estoy divorciado ahora. Yo hice todo el proceso otra vez y después me ahorré mi cédula, seguía diciendo casado. Acá dice, aquí Y en Pico, eso la gente dice, no tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia. A veces, pues, si vos necesitas un Totalmente, crédito y compañía, tenés que otra vez pedirle. Tenés que llevar tu certificado, demostrar que no estás casado, todo un tema. Y ¿no? para más en identificaciones mismo está la oficina, el registro te va, te hacen todo, firmar todo, un ¿Sabe montón cuál de es? cosas y después al final. ¿Sabe cuál es el gran problema aquí en Yo llegué. Paraguay? La dirección de identificaciones no debe depender de la policía. En todos los países depende del registro, El registro civil de las civil. personas. O sea, no tiene por qué formar parte de la policía. Eso tiene que ser parte de la dirección de registros civiles de las personas. Como en todo el cierto. mundo. Sí. Acá acá, dicen, che Capé, ya tengo mi cédula digital. Le sacó una foto a su cédula. No. igual también es Después cédula dice, digital. faltó Silvita, espero que esté bien, dice acá Pedriño justamente. Ayer acerté ¿Qué? el plato de Silvia. ¿eh? No sé si vieron ayer Masterchef. Yo le dije chop suey, le dije a Silvia. No, Y fue ayer chop vimos suey. Baila. Ah, no, yo le vi. Que desfile Pericles, ya que Silvita no está, dicen acá, buen día, no pensé pasar por esto, saludos, feliz martes para todos. Dice, acá preguntan, Domingo, ¿sos donante entonces? Sí. ¿A quién le va a servir tu apéndice? No, Dice. Ya no tiene. Tiene todavía, pero está... Ah, no sacó. ¿Y qué le curó? ¿Quién va a desfilar hoy si no vino Silvita? Ah, lloreo. Preguntan acá. No. Oye, Eh, equipo mayonesi. A la lloreo. No problema de rodilla. la Champions. Está pureta la frase de que están tirando los muchachos. ¿eh? El guatamí es calcular, es una frase pureta. Sí. El guatamí. Buen día, los Nambi Tortilla Cuera. ¿Qué señal van a sintonizar hoy? Preguntan. Qué grande a lloreo, o sea, Pero Torre. legalmente acá, abuelo, lo que nos es Nambi Tortilla y... ¿Y qué? No, Después yo los tengo tres grande, Dan. El titiritero tiene grande. El, ¿Epa, la qué? oreja. ¿Cómo? Te embola. Qué grande mi oreja. Cédula de plástico, lo ya es del viejazo, dice Calvain. Mira quién habla, el que no llevó su cédula. Dicen acá. No. Le cagó a Elías el laburo. A la vez. A full metal. Legalmente me sentí mal y por él. ¿Por qué? Obvio. Y sí, yo me sentí mal legalmente. No, Ah, vale. vale, ¿Vos sabés lo que ¡Seis agarra? palos le hiciste O sea, perder, no, carajo! No, yo estaba regio, boludo. No, va, es 1000, mico, 1500 era. Bueno, no es 6 millones. $1000 es 6. 6 palos. Sí, Pablo. Creo que era 1500, no sé si. ¿Qué? No, y $1000 le dije yo, iba de 1000, pero me dice. ¿Cuánto es lo que era el fato? ¿1500? 1500 me dijo. Bueno, 6 millones, 1000 nomás. $1000, 1000 nomás. 1000 nomás. ¿Cuánto dije? 1500. No sé, ayer vos me dijiste 1500. 1000. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar, No Domingo? sé, boludo, legalmente. Yo creo que ya se recuperó todo. No, ¿Seguro? jamás. Por esos 6 millones pagando. No. Yo no te voy a pagar 6 palos. ¿Qué vale tu trabajo de albañilería en tu casa full que te da una pieza normal? Canje un mes. Fíjate, ya puede. Pero vos peor sé bien. No. No, aquí ya, ¡No! ¿dónde? ¡Pregúntale a Fabi! Dale a Fabi. Mataste No, el ¿por pasto qué de no, Fabi. Fabi? ¡Su jardín Yo, Fabi, no me fui a destrozó! hacerle trabajo de albañilería. Hey Fabi, a nieve domingo, pero yo capaz te la se paso. Así me dijo, boludo. Así Pero que no le digo. digas nomás. Así. Encima que Fabi me trozó ya 2 veces, 3 veces, imagínate. Pues ya no. Vos no sabías, este fue el primero. Debe hace un año por ahí, güey. No, el primero, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? La vez que traje una de frutilla, le vendí y ¿sabes qué hizo? Dejó en su vehículo ella. Ay, que se. Subió todito y agarré y tiró, no pensé pasar por esto. Y después nomás ya a mí me Sí, llegó dijo que la y tú noticia. yupaite. Tú yo pero para mí otro día estaba ahí en el sol. Ella En el, ¿cómo se llama? Ahí atrás del auto que dejó. Ah, la en el pucha. atrás, no sé. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Domingo, ¿por qué no te va al rally? Dice. Qué ternura tener informes de Quique sobre nuestro rally, dice Más Pedriño. permiso, fuera. Pedriño. No tenés permiso vos. ¿Ah? No, a mí no me, o sea, no me estira el rally. No te tira. No, es mi deporte. Así. No te vas a ir, no te vas a ir.
ciudad. creo que sí me voy a ir, pero me chupa un huevo el rally, me voy nomás así, tipo, No, y es un evento del carajo. a farmear. Es un evento, si no hace falta que te guste precisamente, es un evento, es un mundial, boludo. Es lo mismo que, no sé, se haga acá el mundial de básquetbol y no te guste el básquetbol, vas a ir por la figura que van a venir. Sí, sí. Eso sí es cierto también, legalmente. ¿Vos te vas, abuelo? No me dan los tiempos. Yo leo. Tengo un evento No me voy. tengo un evento en San Ignacio a la noche hasta tarde y después tengo fútbol otra vez domingo a las 4 de la tarde, sábado también parece que ya hace fútbol. Lamentablemente, me hubiese gustado. La verdad, me he ido a fechas mundiales de rally en otros países Pero acá no. y los dos que se hacen acá no me he No. ido. Increíble, así como conciertos. Grandes conciertos. Famoso. Antes que se hacían en Buenos Aires o en Río me fui con los grupos de mi predilección y cuando esos grupos vinieron acá yo ya no me fui más. Será, ¡cole será! Te caca las diligencias. A nivel internacional, nomás te mueves a Salva, más o No, menos. pero qué puta, me hubiese gustado. Dale, Pero ahora ahora me sí. quiero ir a Los Ángeles de Charlie. ¿Para cuándo viene? Me quiero ir a Los Ángeles de Charlie. ¡Epa! ¿Cuándo? El 5. Cinco. ¿Quién trae? ¿Quién trae? Acá con él tengo que hablar. ¡Epa! ¿Eh? ¿Te gusta? Está. La mano, o sea, ¿Por qué este tema tira tanto el trago? ¿Verdad? No sé. La letra. Y con la letra La es muy fuerte. letra, pero la introducción, ¿no? Es así como para los rockeros el riff. Cuando empieza el. El tema Este de... por ejemplo vendría a ser el riff, pero no la guitarra, ¿verdad? ¿Quién te trae Ángel de Charlie? Ahí está. No, viene para unas patronales y para un evento en Cacupe. Sigue siendo el cantante qué Charlie. encima. Sí. Y no va a venir con el acá. intendente, ¿eh? No va a venir acá. Y los tiempos son complicados. Mira, Y Boche, ven, no. está bien. Voy a ver. Voy a hablar con Charlie. Está bien, se está usando la plata para. Cacupé, Cacupé por el Salva. Y sí, algo ya de pacueteo la mandato, yo ya por algo. ¡Eva! Sí, hablando de Cacupe, Salva, ¿por qué? ¿Dónde va a ser en el Ágora? ¿En el ¿Por parque? qué? Sí, ahí donde se hizo el festival ese de Lindo verano. lugar, lindo lugar. ¿Por qué en Cabaña es tan famosa por la chipa en Cacupe? ¿Cabaña? Cabaña, ahí se hace la chipa esa Cacupe, ¿verdad? Ahí hay ¿Dónde se- planta y dos, después nada. Cabaña es planta, flores. ¿Y Cabaña. dónde era que se hace la chipa No, Cacupe? la chipa de No, Barrio San en Francisco, Barrio Barrero. San Blas. Ahí se hace, Esos no son- Cabaña. No, Cabaña. Seguro que hay gente que hace también chipa en Cabaña, pero Cabaña. el sector de la chipa del Barrio San Francisco. Cabaña creo que llegó a vender Aparte chipa. ya. No, hay Barrero también. aparte. Hay también, no, chipero en Cacupeño en todos lados, ¿verdad? Pero así por decirte, un barrio emblemático de chiperos, el chipero de que hace en su casa y no lo industrializado, es el barrio San Francisco y el barrio San Blas. Como que no es Barrero. Pero es diferente la chipa de Cacupe a la de Barrero. Sí, Parece que es más rica ahora la de Cacupé. Barrero se hizo conocido por Por el gordo. por la camioneta que anda recorriendo Sí, y Barrero, no, y y Se se venía a la relacionamos cancha. ya Se con- venía a la cancha. Los clásicos se tiraban la chipa. Tiraba la Y acá chipa. le tiraban los billetes y el tipo. ¿Cuándo vamos a hacer una chipa tour? Sí. Chipa Tour. Y ¿Verdad? ahí en tu... En Cacupe hay muy buena chipería y Ya hay vamos a gente probar. que vende, por ejemplo, en la esquina de la iglesia hay una chipa que no tenés que comprar, la de al lado sí, el otro sí, Así más es. abajo es más rico, la de allá es de ayer. Con la de acá- butifarra Sí, es después redondita. están las butifarras que son ricas, están las que no son ricas. Vamos a Es de todo ahí. planear, abuelo. Podemos Pero hacer, de verdad. podemos hacer. Y ahí Demonio va a conseguir el premio para Para el mejor chipero. la mejor chipa. Para el demonio tiene también muchas historias en Cacupe. ¡Epa! No, Demonio tiene una historia en limpio, me enteré. ¿En limpio? Ahí le Si queda más hablando de cerca. limpio, Piquete Cue se quiere independizar del limpio. Hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo ya. Pero... Hablando de Cabaña, Cabaña también quería independizarse de Cacupe. ¿Eh? Cabaña tiene Cabaña. Todos revoltosos son los perros, ¿eh? O sea, que Piquete Cue y Limpio, así, Limpio Centro, son como medio rivales luego. ¿Cuál es el beneficio, No por se ejemplo, quieren, de que un Tenés ingresos, sector de la ciudad tenés ingresos Tenés tu propia municipalidad. autónomos del gobierno central, tenés muchas ventajas. Tenés los royalties, ciudades que fueron afectadas en su momento positivamente por las hidroeléctricas, tienen sus royalties. Y los políticos tienen más fatos, o sea, hay más puestos de concejales, hay Claro. directores. Pero para mí le falta muchísimo a Piquete Claro, para tiene llegar a entonces- una independización. ¿Cuántas personas vienen en posibilidad de Piquete? crecer? Ni puta idea. Cabaña, por ejemplo, es una comunidad muy grande, pero está demasiado cerca del centro de Cacupe. No reúne las condiciones geográficas para ser Exacto. independiente. Y esto es lo mismo, o sea, acá vos en Piquete ponés en súper y ya hubo varios intentos fallidos así de grandes
negocios y la gente no se va. O sea, se va otra vez al centro de limpio. Al final muere el negocio, no surge para independizarse. Cabañas, por ejemplo, sí. Tiene muchos negocios grandes, tiene supermercados, tiene hospital, tiene escuela, tiene colegio. Creo que hay 13 clubes de fútbol. ¿Sí? Es súper grande, además, y hay mucha gente, muy populosa. Pero lo que le mata es que está a menos de 5 kilómetros del centro de la ciudad. Y creo que tiene que ser algo así como 20. Tiene que haber una distancia. Y lo mismo con Piquete. O sea, Piquete está, está muy por ejemplo, una ciudad que se está independizó del cerquísima. 4 kilómetros. Vos sos el 8 de diciembre, ¿verdad? No, Teniente Fariña. Teniente Fariña. Claro. Trabajé con la gente del 8 muchos años y que mis mejores amigos son del 8, ¿verdad? Pero yo soy hincha del ¿Y Teniente. cuál es el equipo con mayores lauros? Ahora Teniente le pasa por un título al ser campeón este año, tricampeón. Ah, mira vos. 23 a 22. Pues están ahí nomás entonces. No, espectacular. Pero ahora el tiempo del Teniente. Allá fue el tiempo del 8, en los 80, ahora el tiempo del Teniente. Pero hay muchos otros clubes muy buenos que están creciendo. Eso es lo bueno, no es que todo es Teniente 8. Aparecen los clubes de Cabañas, justamente son los más competitivos. Después aparecen otros cuantos clubes. ¿Verdad que da gusto, Salva, ir a ver ligas del interior? Da gusto. No, hombre. Y da gusto, pero Es como ir a un psicólogo. Voy a escuchar a las viejas puteando todas las. Te juro que es un relax mental. cuanto más en la campaña da más gusto. Sí. Y Una la vez cam- escuché la campaña- de referente, la ni campaña- chequen de Curacuay. ¿Cómo que cheque no vas a acordar? La campaña, digo, y no de manera no despectiva, sino de manera muy orgulloso de lo que somos ahora, pero realmente da gusto y la compañía, eso y, Espectacular. Sigue jugando el Interliga. sí, el ahora se ¿Quién está es el campeón, mi gente? Paraguarí. El último campeón fue Paraguarí. No. Iba a Bueno. jugar la intermedia. Ahora empezó justamente el Interliga en casi todos los departamentos. En Cordillera ya estamos por la 4ª fecha. Ahora va a empezar en Central, en varios departamentos ya va ¿Y a jugar. participan bien los 17 departamentos? Sí, claro. ¿Sí? Claro, todos los No, departamentos. pregunto, el Chaco, Sí, 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 presente. Sí, no, participan toditos. Bueno, info para aquí que preguntó habitantes de Piquete. De Piquete. En el 2002 éramos superior a 10.000 habitantes. Y cuando eso fue que se estaba intentando ya presentaron. independizarse el 2002, nunca Sí, surgió. se presentó en la Cámara de Diputados. Yo sé porque un amigo de ahí era proyectista. Y había gente que al hacer esta independización le iba a tocar ser de Piquete y pancartas y no queremos ser de Piquete, de sobre limpio. Y ¿Qué era quilombo un ya? quilombo. Antes de salir ya hubo Era quilombo. un quilombo. Acá hay un lindo detalle, estaban contando. feo! J. Augusto ¿En se serio? independizó de Capiatá. Claro, J. Augusto. Sí, pero y están pegados. Dice. Yo creo que lo que es el centro donde comenzó J. Augusto, más lo que es el centro de Capiatá, me parece que no es tan pegado. No es pegado, lejísimo. O, por ejemplo... Sí, una tal compañía de Capiatá con una tal compañía de J. Augusto sí son separados por la ruta. Pero Capiatá debe ser la ciudad que está en las dos rutas. Ruta el 1 y centro de- ruta 2. Sí, el centro de Capiatá está en ruta 2, pasando todo Aratí Sí, y luego sí. No, la iglesia. Tenés la que iglesia, tenés que ahí tener en donde cuenta está la que iglesia. donde está la Y- municipalidad, tipo la iglesia de la Candelaria, la Capiatá Candelaria. debe ser una de las ciudades que más creció. Impresionante la cantidad de calle asfaltada, está en buen estado, lo que yo veo. por Capiatá lo es menos. hermoso, legalmente. Ahora, en Cholito. serio, increíble. No, y inmobiliariamente estábamos mirando justamente la cantidad de cosas, de casas nuevas, terrenos que se están, duplex y compañías que se están haciendo en Capiatá. O sea, legalmente le está metiendo mucha plata a Capiatá porque es demasiado lindo está ahora. Y, su ciclovía, eso he visto que renovaron todo de la Gran No, 7 sí, está. Y J. Augusto está ahí, no sé cómo. Espero que se mejore legalmente porque Cuando vos seas intendente. le falta todavía unos cuantos Estaba legales. de domingo Muy poco se está intendente. trabajando por Yo salgo J. de frente al parque, han caído una chipería purete. Sí, no, ese es muy buena chipería, realmente. Ustedes si quieren terreno hacia Piquete están loteando ahora. De 750.000 ya encuentran. No, yo no trabajo con la empresa que lotea, pero 750 mensual. ya, Visto ya en un canal, el Sí, fin de semana estaba hace la vez activación, pasada. Estaba. que en 2 horas creo que ya vendió más de 200 lotes. Sí. Ya, pota la motel. Yo no me voy a ir ahí otra vez a comprar terreno. Vate, comprar. Ahí lo que tenés que hacer es Invertirías al en un motel. motel, Gabriel. ¿Qué? Invertirías tipo así tu plata en un motel, o sea, harías un motel. Ya, con el Haría. precio que está tirando. Haría. Pero ese es un barrio cerrado, lento, va a ser algo así. Pero ¿quién se va a ir en el motel en Piquete? Teta. Y la gente, Sí, la boludo. gente Bien, más de de 1000 personas Piquete, con bien.
Vos pensás que no se garchan, pero ahí, piquete. ahí es otro. Yo me fui en piquete y no hay con mucha gente ahí. No, pero- Según domingo no se gastan piquete. que te puede llegar. Pero yo, mira, a lo que voy es que yo me fui ya a piquete, pues. Ah. Y no hay con mucha Y por eso se población. llama piquete. Mira güey. aquí nada. O sea, ya no se pica, ya se picó. No hay güey. gente. Güey. Y no hay con Hay tanta gente, más de gente. 10.000 habitantes. Gente, ya no hay gente, entonces. Vaya, Vos, Pío, no, recorriste Cañimbao, todo, ya no Piqué. anda habitante. Domingo de mañana te fuiste vos domingo. Este Conor ni no recorrió nada. Ah, apenas votamos. Pero igual siento que no va a funcionar un telo en piquete, por ejemplo. ¿por qué? O sea, yo no me voy a ir a echar en un telo que está No, en piquete. vos. Y nadie de ahí se va a ir. Nadie se va a Yo ir. creo que sí. Y alguien de... Porque te van a ver todo, ¿verdad? No van a irse más. Te van a ver los vecinos. ¿verdad? No van a irse. ¿Por qué? Lo mismo Sí. pasa con el súper. Nadie se quería ir por no cruzarse otra vez con piqueteño, ¿entendés? Tanta mala boca. hay Ay, internet, Se odian mucho todo. problema ustedes en No, ahí se Piquete, odian. Ese es un Son todos infierno. como Elías. Che, pero ni en Berlín, antes con la muralla no ¿Cómo es? pasaba esto, Infierno- viejo. ¿Cómo es? Pueblo chico, infierno Sí. grande. Te cuejas así. Y No, después porque vos sos así, no me la crees que gente todos de piquete se va al telo que está en el centro. Limpio. Y lo del En centro, limpio y lo del centro van a Los querer del irse. centro no se van a ir a piquete porque odian piquete. ¿no? ¿Pero qué es lo que O tiene sea, piquete? piquete hay- o sea, en limpio hay todo ya, en el centro del limpio ya hay todo. Nadie se vaya a piquete. No, ¿Pero no va a por pasar qué? eso. Máximo se llega hasta un supermercado que está ahí en Pero el Piquete es más lindo que el centro limpio. No sé, yo no conozco. Bueno, el centro le gana en urbanización, pero Piquete Horrendo es el muy lindo. centro. De hecho, mierda las calles. El polución. limpio, Sí, decís vos. el limpio. Sí. Y Piquete por es lo menos lindo. tiene verde, tiene río. Nunca me fui a los... Piquete es lindo. Sí, pero como le digo, no. Para mí no va a funcionar. Hay que hacer un estudio de mercado también para ver qué onda, pero... Sí. Mientras forman la fila, gritan los policías indicando que tenés que llenar el formulario si no querés ser donante. Acá en Ventanilla está el formulario, te dice, y para rematar cartel por todos lados, dice Juan. Ah, ¿y viste ahí la gente? Juana, Sí, bueno. puede ser, Juana, pero a mí cuando me tocó, primero, habitualmente cuando te vas, hay un policía que te recibe ahí en el... Primero me tocó una cara de culo que le trataba mal a la gente. Eso de míos. Le trataba mal a la gente, incluso ese usted tiene que ir allá, tiene que ir allá, así le trataba a una señora medio gordita, argelada, lo era. Y después habrá desayunado. nadie decía, sí, yo he visto en la ventanilla, ¿verdad? Pero yo estaba, lo único que quería era que me den y ¿verdad? Claro. Aparte no tengo problema en ser donante, no también, pero muchas veces el trato es muy bueno de cierta gente. Vos pillás, pero ahí también, como en todos lados, como en los hospitales. Los hospitales también a veces vos te vas a la enfermera, Parece que te están haciendo un favor. Que Pío... Bueno, hay órgano WhatsApp. biológico que le va a servir. Pero eso no es general, Nina. Yo cuento nomás la experiencia. Tu experiencia, que tuve, claro. ¿no? Es general, porque hay muy buena gente. WhatsApp. Dale, WhatsApp habilitado, manden su clase en guaraní WhatsApp, hoy WhatsApp. día. Tenemos mensajitos, tío Salva, Yo el me acuerdo mejor, a el mí. domingo una locura la práctica del rally, dice. Sí, muy lindo. Va, ella pa, Popu TV, dice Cristina. Saluditos, Cristi. Buen día, me preocupo por usted. ¿Acaso no sienten el frío? Soy fan de Elías. Mirta, soy de Lambaré. Mirta. La verdad que acá no hace la verdad frío, que acá amor. no hace frío. No. Feliz martes para todos, dice no sé quién. Baisha Papopo, mis frases o palabras favoritas es Yumi, Chevareá, Yacaruta, GTRI, Deracore en todos sus contextos. Muy bien. Está lindo. El de la core para demasiadas cosas se gol. ¿Verdad? Deracore será. Epa, escuchen esto, está lindo hoy el abuelo. Dice. ¡Epa! ¡Epa! Y pone, ¿Quién es? Y pone ¡Abuelo! el labio así. Lo que pega en piquete es el circuito de 4x4. Esta es piquete cueña. Odio. Que siempre estén bien, dice Ajata Yuge y Osoba. Gracias. Domingo Gracias a la de gente y sigan volverle. enviando sus frases y escribiendo algo. Claro, claro. Ahí está el número de WhatsApp. 0984-499-125. Domingo de volverle el bigote al pionero. Es ridículo luego que identificaciones tenga un solo local en Azuhei. Mínimo debe haber 3, dicen acá. Los Cierto. policías son muy desagradables en su trato en esos lugares. Después dice, un saludo para mí, Elías. Dice acá, Vanessa Coronel quiere que le mandes un saludo. ¡Epa! Saludos, Vanessa. Vanessa, tu fan y nada. ¿Cómo se le dice a las botineras del rally? Yanito, vos que tenés experiencia en eso. ¿Esperó? Quique, botinera se le dice a las chicas que van detrás de los futbolistas. No que sé, quieren no, agarrar puerquera. una futbolista. No, tiene un nombre, ¿Cómo se le dice? Y no tiene Inventá, boludo. puerquera, no sé. Tu arquera.
suerte. No tiene un nombre, vos sabés uno. No. Vos tenés más años que yo, Salvador. Déjate de joder. Vos sabés, Voy a abuelo. contar todo lo que pasaba en los 90 con la de Bedora. ¿Sabes? Puedes decir lo que quieras, pero no pasaba nada. No me Dale. da, no me da el cuero. Mira, ¿cómo Dale, me dupla. pendejo? No, pero no me da el cuero, papá. El cuero. Marañón, ¿Qué pendejo? no, yo no te iba a Elías, no voy a poner 6 millones ni en Qué pedo. puta vida. Capo, siempre le veo con todos los días. Saludos de Madrid, saludos Cristian. Pero hay que decir algo, Salva. Muchas mujeres ya se van al rally ahora, ¿no? En familia. Claro que sí. Mami, así fuera de Muchas, joda. No, antes mismo. Ahora no es más un estigma que antes los perros del rally. Ahora ya no, boludo. Pero vos sabés, Más ustedes con la saben que llegada al rally mundial. en los 90 y en los 2000 había muchas familias, porque a ver, en la familia cuando son todo tipo, había muchas chicas que se iban, o señoras, la mamá de los pilotos, con su camioncito, igual que en el motocross, ¿no? El rally era un deporte muy familiero, hasta que después empezó a componerse, sobre todo en Aratiri. Con las chicas sobre las camionetas, bailando en el Chaco, funky, pelando culo. Y los perros descomponiendo todo con su camioneta, entrando en el circuito y todas esas cosas. Ahí medio que es lo mismo que en el fútbol. Empezó a portarse mal cierta parte de la gente, entonces, ¿para qué te vas a ir? Es para no tener problemas, no te vas nomás. Sucedió también en el automovilismo, eso. Es como en todos los deportes. En el básquetbol también. Básquetbol antes era un deporte de familia. Después, muchas familias dejaron de irse cuando los clubes empezaron a llevar su barra brava de fútbol a los partidos de básquetbol. Yo recuerdo en el León Condú la barra de San José y Olimpia. Los de San José eran casi toda la barra de Cerro. Y los de Olimpia era la barra de Olimpia y empezaron a tirar bombas eso dentro del... Primero, ¿cómo lo van a meter bombas dentro de un estadio cerrado? Policía... Micrófono no se puede tampoco. No, el micrófono te controla, pero bombas pudieron meter. Cuchillo puede meter. Qué loco. Entonces, ahí Sí, pero- mucha gente deja No, irse. pero ahí, pues yo tengo una amiga, su papá, Ricardo Batería Barro. Batería va. Familia, ídolo. No familia tuerca. No frenaba. Familia tuerca. Las Sí, hijas muy fanáticas del rally siempre iban acompañando al padre. El O sea, finado Batería. el finado Batería. finado Batería. No frenaba ese muñeco. No, Ricardo era un ídolo, aparte muy querido por la gente. no tiene equipo de básquetbol. Ganador Cerro con ahora- el Peugeot 505. Sí, señor. Sí. Ahora Cerro no tiene equipo de básquetbol, pero va a volver a tener, me dijeron, porque ahora ya nuevo tiene un estadio. polideportivo. Sí. Se va a inaugurar el polideportivo. Quería jugar la pasada y ya le hizo una entrevista y dijo, el técnico de Cerro, dijo que justamente si Cerro llegaba a la final, la idea ya era jugar en el nuevo polideportivo. Está muy Pero lindo. acá en el básquet, Salva, el clásico histórico siempre fue Olimpia Ciudad Nueva. Olimpia Ciudad Nueva fue el primer clase. Sí. Después Ciudad Nueva se quedó, primero Olimpia, después Ciudad Apareció Nueva. San José en el 91 con su primer título. Y ahí empezó más o menos y también siempre Sol ahí polulando. San José pero Sol el también clásico fue lindo. histórico es Ciudad Nueva Olimpia. El partido con mayor cantidad de gente en la historia del básquetbol fue en Olimpia San José, en cancha de Sudamérica, más de 6.000 pagantes. En su momento. Puto. Ese Pero fue ¿para el- cuántas personas está hecha, por ejemplo, el estadio más grande de básquetbol acá en Paraguay? Y el de Sudamérica era... decían 6.000 decían. ¿Verdad? Pero el estadio más grande que tenemos es el de Pacaraí. Acá ya se enojaron Sí. ya. Más de 10.000. Acá algunos ya se Cambio de enojaron aceite ya. se le dice a las chicas. No, Sí, No, así no. cambias. Van, léele a la gente de YouTube porque... Acá ya, van a sí, enojar. acá ya se enojaron. Uno se enojó, dijo, hay otro local en identificaciones cerca de República Argentina. No conozco. Ignorante. Ah, yo no- Se enojó. Este Ahí seguro está. El que trabaja. conozco en San Lorenzo. yo conozco en San Lorenzo y Ahí conozco Este en seguro cerca trabaja en del OPC. identificaciones. Yo sé que hay en IPS, no sé si todas las cosas hacen, pero en IPS también puedes hacer tu cédula y en el Shopping Mariano también hay para hacer cédula. Ah, mira. qué bueno. Yo conozco el de San Lorenzo, el Eterno, que está ahí sobre la ruta 2, y en Cacupé también ya hay una dirección de No identificaciones, sé por si ejemplo. todo, o sea, otros trámites se pueden hacer, pero cédula al menos sí. Sí. Y nosotros nos fuimos lo que dijimos que en Asunción tiene que haber más. O sea Fue que un solamente oyente. uno fue un oyente televidente. Televidente. Viver lo que dijo que en Asunción tiene que haber más. Y ahí A la mi bebé. respuesta, hay más entonces. A mi bebé le acabamos de hacer cédula y no le pusieron tampoco como donante. No sé si a menores no le ponen directo, pero No, ¿no? No, no sé. a los menores no. Menores no, chicos. Y acá dice, Core Maikilla, Humaná, dice. ojalá que los que filmen el bailongo del rally graben bien. Hey.
Después dice Llanito, cualquier cosa a las órdenes por encarnación, dicen acá. ¡Epa! Ah. ¡Saludos, papacho! Rolando. Mamacha, no sé quién es. Rolando. Rolando, sí, Cerro señor. Su fuerte es futsal y handball femenino, dicen. Sí. Después dice Sol de América versus San José es un clásico de básquetbol paraguayo, dicen. Y era, porque Sol no está participando más. Ojalá que vuelva. Lee de abajo para arriba. mijo, En pero el deja Senado todo ahí. también se puede gestionar cédulas, dicen acá. ¿Dónde? En El el Senado. Senado. Ah, eso no sabía. No vendrá en el rally el polaco Cajetanovic. No vino, el tipo No, que fue el de Capibara. el más popular fue el año pasado. El tema es que el Senado está también hacia acá. Lo que la gente necesita es... Descentralizar. Exacto, porque no puede estar todo en un lugar o hacia un lado nomás. Y la gente tiene que venir de no sé dónde para hacer su cédula, ¿entendés? Acá dice, en el registro civil que está detrás del colegio Estela Maris también se hace renovación de cédulas. dice. Sí. ¿Eh? Barrio Hipódromo. Lleguen de ahí. Que puede ser una Entonces, sucursal de ¿cómo está? identificaciones. Hizo- Por todos lados se está haciendo. No, y está bien eso. No, no es bien está, pero Ay, no creo, sabía, que, ya. creo que no saben nomás la gente. La gente no pero sabe. Y todo el mundo te viene acá en sobre Boyani. En ¿Será IPS que- siempre. Pero es la seguido. mala comunicación, Salva. Ayer vos dijiste, no sé qué tema hablamos, y la comunicación. No se hace buena comunicación en se Paraguay. hace. Aparte, ¿cómo vas a saber, por ejemplo, que en IPS se hace cédula? Claro, si pero- no es el ente Bueno, encargado. Y no sé, yo siempre No, pero vamos a supe ser, que ahí- vamos a ser sinceros. Ahora recién, por ejemplo, el caso de IPS, la gente se está acostumbrando a las periféricas. Antes ya, ¿hace cuánto que está en la periférica? Y todo el mundo se iba a la central de IPS. Sí. Exacto. ¿Y para qué podemos, si vos sos de Lambareta, ya está allá, si puede venir ahí sobre General Santos? Claro. Ahora recién, pero falta mayor comunicación institucional para saber todo esto. Y en la cantidad de lugares donde se puede hacer Yo cédula no, había sido. yo no sabía, yo era lo que no sabía. El único IPS que conozco es el que está sobre Sacramento. Y ahí se hace. Y a patada. No, pero él dice que hay periféricas, no, Tridón. Claro que Claro, sí. Ingavi, Ingavi, hay Nanagua. sobre Artigas también otra. Tenés a patada el geriátrico, el IPS geriátrico que está Yo no sabía que había tantas identificaciones en la. Yo conozco el alcalde de Asunción nomás. Sí, Ah, sí. y el de Capiatá también. El Capiatá. Capiatá, Ruta 2. Es que yo no sé si son sedes de identificación. Pero podés hacer. Eso. Se Pero hace podés hacer. Yo recuerdo antes, documento. una vez cada 6 meses, por ejemplo, identificaciones se iban a los canales Ah. y establecían su y vos te ibas editando. Yo mi cédula en Canal 9 hice 2 veces. Ahí nomás te hacían todo ello y después ellos otra vez te traían todo ahí en el... Qué Qué bueno. gusta, boludo. Y, hace mucho. Che, Yo- lo bueno del rally son los videos los días posteriores, ¿verdad? Sí, Impresionante la toma que los perros agarran en lugares estratégicos, el auto volando en cuando el curva. vehículo vuela y pasa Y por los el tipo. paisajes en Increíble en la Itapúa, red qué con el cosa paisaje hermosa. de fondo. Yo tengo mi meme favorito del rally. Le voy a enviar ahora a Demonio un rato. El auto volando con el Apacho. ¿Qué No, pasó? aparte No, tenemos unos ¿Qué pasó paisajes de en José Itapúa. Ayala? Dice, panelista de Espectacular. UPEI. José Ayala, Mañana ¿quién, vuelvo a quedó? ¿Quién se quedó en UP? Vos te quedaste, vos me ganaste a mí. Vos tuviste más puntos, todavía no hay. Todavía no se decidió. Todavía no sé si... No. Pero Elías tuvo mejor puntaje que yo. ¿Cuál es la fase final? ¿Quiénes están? Entonces de mí no me llamaron. Ayer yo hice otra vez mi casting. No ¿Otra vez? No Ayer. sé, Yolanda. Tú copias 2 veces ya por la Cati, una vez no va. Vos es cocinaste una ya. vez nomás. No, es una vez nomás. Ellos Ah. hicieron 2 semanas. Ah. Y de esas una semana clasifican unos cuantos que pasan a la segunda semana. ¿Y por qué yo no clasifiqué si tenía el mayor punto? Y seguramente te va a venir hoy o si no mañana, si no hasta el Hicieron viernes. la gran Miss Gigi cocinaron. ¿Entendés? Cocinado Están todo. cocinando, ¿eh? Va a entrar está puesto, va a entrar esta Jiménez Lovera y Lula. Yo creo Sí, que sí. a mí parece que un día no tenían que ir y me dijeron, Salvador, no quiere venir acá. ¿verdad? Y así te hacen. Te ilusionan todo el pelo. Qué No, puta del vos día. sabés lo ilusionado que 40 yo estaba, preguntas bro. respondió la pendeja, 40 respondió bien. Después respondió mal la otra. A esa le hizo ganar. Ayer le conté a un tipo esa historia de cómo sonó, cómo salió el tema de Jijiji. Ah, no lo soñé. Qué No loco. sé más, boludo. No, yo suspendido ya, boludo. Vamos a El matar. mayor podo del mundo. Denle a Elías nomás que lea. Este pelado no me quiere leer porque es lamebotas de ajenjo. Ah, misterio, ¿por qué? Pero no, es que no te quiero leer, no pasa Pero nada. literal no Estaba estás leyendo, man. Pero estaba leyendo de abajo para arriba, no puedo, pues, tengo que dejar que cargue un chiqui y después leo No, todo. vos va bajando. No, Porque le- los le- mensajes que hay le- arriba le- que Que no lea uno a uno leíste. nomás ya. Lee desde el último. Te iba a banear, man, me cansaste. Sí. Más, Dice que le banearon fue ayer a Misterio.
del streaming de Sin Frecuencia y por eso está diciendo que no le quiero leer. Misterio que me encontró en... A ver, el video. Ahí está, ese es el rally. Pero vamos a ver. Te digo, Ahí está. Tiene audio. ¡Ay, güey! ¡Toca caer, niño, fijo! ¿Qué le digo? Toca caer. Niño, fijo, le digo, y el otro le mira así, le digo, épico payaso, le digo, Y él con lo que es payaso. ese video favorito. le digo. Niño, sí. Primera vez que veo, boludo. Es muy bueno. Lianito Pitriqui habilitado por encarnación. ¡Epa! Si no voy a estar con mi papá. Elías Omanón de Peluquero dice, Salva está en todos los programas. Y Popu versus Fútbol y Birra hoy en la cueva seguro, dice. Señor. Dele a Elías nomás que lea. Este pelado no me quiere leer porque es lameotas de ajenjo, dice Misterio. Sí, el auto, dice. Claro, dice. De Misterio, perdón que te interrumpa. Misterio me encontró el domingo en Iguazú. Ah, o sea que vos ya le viste ya a Misterio la cara. No, no le vi. Al final. ¿Y cómo te encontró tú? Me encontró, pero yo no le vi. Te sacó una foto y te envió. Me escribió y me dijo, ¿qué hace por Iguazú? Y yo, ¡Epa! Misterio. Tú miraste que no sabía quién era y no le encontraste, no sabía quién ¿de era. dónde vio estar? Le dije, y pasé al lado, estaba trotando, pero no te quise hablar porque tenía miedo que me retes. Porque la última vez no peleamos por el chat, me dijo, y yo, ¿cuándo nos peleamos? Yo no me acuerdo de las cosas. No, tranquilo, luego le dije. Este tipo es muy raro. Aparte de si le ve, va a dejar de ser un misterio. No, Claro, ¿sabes? y eso me ¿sabes? dijo. Y le dije, vení, acá estoy tomando tereré. Y no, entonces voy a dejar de ser Misterio. Y no, Muy bien. no sé quién es, Idiota. pero me vio. Está bien. Te quiere vacunar. O sea, no sé qué, ¿verdad? Pero. En el programa él suele enviar lo que le pasa a Silvita y siempre acierta todo. Y es muy raro, boludo. Él dice que Me parecía que le sigue a todo el mundo. donde la gente piensa que él es del canal. Por eso es que sabe, pero en realidad no me dijo. Solamente que coincide a veces con la gente, entonces guarda la información, es como esta vez que pasó el domingo. Ari no le quiere. Ari no le ¿Cómo se quiere. nota? El día mandón de peluqueros, hey. En realidad no se murió mi peluquero, pero yo dejé de irme desde enero. ¿Por qué? Porque tuvimos Una Roce, discusión, una discrepancia. ¿no? discrepancias. tijerazo. No. No, el peluquero, no, ¿qué más? El peluquero, boludo. No, yo escuché un pijerazo. Tijerazo. No puede ser claro, tiguerazo. Peluquero. Oh, no tengo ahora peluquero, yo nomás me corto así si es muy largo y ya está. Vos te cortás. Buah. Ni ahí Voy a yo no leer sé. otro mensaje de Misterio para que no diga que no le leo. Bueno. Salva, en IPS Central se abrió lugar a más planillerismo, dice. Se fueron todos en Sanlo y demás hierbas, dicen. Y sí, llegó a pavo. Sí. Sedes nuevas y en IPS Central ahora ves más planillero, dice. Después dice, hola, me encanta el programa, pero ¿qué pico pasó de José? Preguntan. Saludos a todos. Mañana ya vuelve. vuelve. Mañana ya vuelve. Mañana ya No, vuelve. Mis acá parientes de viaje. hace poco se fueron al hospital de Cacupé y tuvieron una muy buena atención. Hay todo ahí, hasta para hacer estudios y radiografía, todo gratis. Sí, la verdad que el hospital de Cacupé, por lo menos habitualmente la atención es muy buena. Dentro de lo que tiene, dentro de lo que se puede. En el Sí, centro. importante también resaltar, Salva. Sí, es importante. Que porque sí dan muchas veces destacamos las nomás pocas cosas lo buenas. negativo. Sí, pero al menos las veces que a mí me tocó Cacupé, al menos, ¿verdad? Después estaba también por acá, Edward estaba contando, hay IPS ya hay también IPS en Ipacaraí. Sí, en Ipacaraí también hay, en Cacupé también hay hospital IPS. Y tratan siempre dentro de lo que se puede. Epio gratis, la Es atención gratis, pública. es gratis, es gratis. Hay que te va y te tiene que quien No, cobrar. pero hay muchas cosas que de repente no hay y hay tal día nomás. Escasez de Ese es el medicamentos. tema, pero a mí me ha tocado también ir al IPS de Ipacaraí un par de veces y bien. Bueno, ¿saben qué? Sí, señor. ¿Saben lo de esto? Sí. Cuando tomás, ahora tenés más sabor para cada momento. Probá las hierbas burrito, menta y jengibre, frutos rojos y pomelo. Sí. Para ese toque que tu día necesita. Santo Tomás, y acordate, el primero es Para él, sí, señor. y para cortar la sed, disfruta de Paso de los Toros. Ahora en su presentación de 1,5 litros, el tamaño perfecto, el precio justo. Encontrarlo en todos los puntos de ventas del país. Arrolla la sed. Arrolla la sed, Paso de los Toros. Oh, sí, Bueno, señor. y recordemos que
que la dupla que acelera la pasión del rally ya está todas las noches con todos ustedes y se viene la gran cobertura del Mundial. Beto Rodríguez y Paco Valdés de Madariaga, dos voces históricas del deporte motor, están al frente del Team BS Sports para palpitar el WRC Bueno Rally del Paraguay. Sí. Del 23 al 26 de agosto, esto empezó el domingo, palpitando WRC a las 20 horas por Gen 13, Unicanal y Popu TV. El WRC Bueno Rally del Paraguay se vive en BS Sports. ¡Vamos! El rally. Sí, hablando de eso, acá en la tapa del Diario Popular está la novia de Sol, ¿verdad? ¡Epa! La reina del rally ya le... A ver. Ahí está. Ahí está. Bebé en la casa. La puta mina. Y lo rica que es. No, así no, así no. Bueno, Pausini, Dale. ñiquiti. Ñequete. Ahora. Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez, vivió todo mi ser, una ansiedad, no puedo explicar, es un sentimiento que hermoso hacia ti será el amor, que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió, será el amor, que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. En la que me dejes de amar, yo no sé qué de mí será. A ti me acostumbré, tu forma de amar no puedo explicar. Es un sentimiento penoso hacia ti será el amor que por primera vez llegó. Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Será el amor que por primera vez llegó. Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez, vivió todo mi ser, una ansiedad, no puedo explicar, es un sentimiento que hermoso hacia ti será el amor, que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió, será el amor, que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Será el amor que por primera vez llegó. Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Será el amor que por primera vez llegó. Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Será el amor.
Entre tanta información y datos que leemos todos los días, hay uno muy útil. Personal tiene todos los packs que más te convienen, nunca se acaban. Packs ilimitados y packs ahorro, más días, más datos, más personal. Elegí tu pack y usalo como quieras, qué datazo, ¿verdad? Nuevos packs de personal, tu chip prepago ilimitadamente conveniente. Compra tu pack desde la app de Mi Personal o en los principales puntos de venta del país. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrar los packs de Belcan en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan, sano por dentro, bello por fuera. Atención amantes del queso, llegaron 4 razones para alegrarte el día. Queso mozzarella, queso sardo, queso dambo y queso cremoso. ¡Ah, qué rico! Juntos hacen la nueva empanada casera 4 quesos de Don Vito. ¿Dónde está la empanada? Para ganar tu corazón en una sola mordida, pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historias. Y nuestra Tierra Roja vuelve a ser sede del mejor rally del mundo, porque nadie lo vive como nosotros. Viajamos en caravana, recibimos al mundo con un asado, nuestros paisajes, nuestros atardeceres y sobre todo con el calor de nuestra gente. Del 27 al 30 de agosto llega la segunda edición del Bueno Rally del Paraguay. El mejor rally del mundo es en Tierra Roja. Para más información, seguinos en @oficialrallyparaguay o ingresa a rallydelparaguay.com. Ya la preparación ahí salva el rally, con la infra ya. No, impresionante cómo se está armando. ¿Ah? Qué linda encarnación. ¿Cómo una ciudad puede cambiar tanto luego de una hora? Porque es bizarra, hay un antes y después de la costanera en Sí, encarnación. totalmente de acuerdo. Increíble. No, totalmente. Ha cambiado muchísimo. ¿Vos te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás lo que era esa zona, verdad? Sí, nada no pasaba. Yo era nunca todo. fui a Encarnación. La zona baja, Sí. los negocios, las casillas, todo lo que era. Pero ahora está impresionante. A full hay que darle efectivo, el ¿verdad? progreso. No, a full. ¿Qué? Imaoína. Ay, quema. ¿Nunca te fuiste el día? Nunca. ¿A Encarnación? ¿Me llevas? Sí, vamos a organizar y vamos. Me haces llegar en Encarnación. No, ya. No, pero es encarnación. No llegar, Ah, sí. A Encarnación, perdón. Ah, sí, sí. Yo pensé que te iba a ir No. en Encarnación. No. A Encarnación. Vamos a dejar nomás ahí. Bueno, estábamos hablando hoy del Día del Guaraní. Está con nosotros la profesora Porfiria Orrego. A esa vamos a Profe, dejar. no venía ¡Felicidades! ¡Felicidades, feliz día, profe! Agosto, mes del idioma y del folclore, es el eslogan. No, sí. Sí. Festejamos el Día del Folclore en estos días y hoy el Día del Idioma Guaraní. Saludos también a todos los uruguayos que nos suelen ver. Hoy es el Día de la Independencia Uruguaya también. Sí. O sea, pasó. Hay un evento muy interesante esta mañana justamente. Los chorugas. Los chorugas, los grandes amigos Sí, chorugas. los Pro- charudas. profe, esta es la 25 de agosto, la guaraniada. Bueno, 25 de agosto empezamos por ahí porque agosto es todo un festejo dentro de nuestra cultura. No. Espera, disculpame, profe. No. ¡Ay, Este no estaba ya por Encarnación. Yo pensé que viajó. Yo pensé que ya se fue. APB Guaraniñe Arare. Apa, vende jarro. Estuve cerca, casi que bien, ¿verdad? Jaime Guaraniñe, Arare. Elías me preguntaba por qué se festeja el 25 el Día del Idioma Guaraní. Así es. Y justamente en la Constitución Nacional de 1967 se elevó a la categoría de lengua dentro de nuestro marco legal, ¿verdad? Junto al castellano. Pero había una frase que decía, pero será de uso oficial el español. Entonces el guaraní quedaba otra vez relegado y en 1992 con la nueva constitución, con la reforma, se subió a la categoría de lengua oficial. Peaje y seina ñandeika tu ñañe hoy me jape guaraní me hoy me rae bandive. Somos un país bilingüe, aparte somos pluricultural por las 19, 20 lenguas que tenemos en Paraguay, lenguas indígenas.
Entonces, por eso se festeja. El 25 de agosto fue la jura de la Constitución Nacional de 1967. Era feriado. Era feriado antes, me Feriado. acuerdo. Después se suspendió eso y este año creo que volvió otra vez el feriado por la jura de la Constitución, o el día de lanzamiento de la Constitución. Como diría Vargas Peña, profe, ¿en qué parte de la Constitución está que es el día oficial del guaraní? Porque el 25 de agosto se aprobó o se sacó oficialmente en la Constitución de 1967. Entonces, por eso se eligió eso y quedó como el 25 de agosto el Día del Idioma. ¿Y por qué será que no? Pero, ¿acaso no era feriado otra vez hoy? No tenía que ser feriado otra vez. Por eso, No, pero hay una nueva fecha. por eso digo, se vuelve otra vez el 92. feriado por el lanzamiento o por la presentación oficial de la Constitución de 1992. Sí. El de 1967 fue el 25 de agosto. Ah, ok. Y la nueva Constitución, no sé en qué fecha, junio, julio, se lanzó. O sea que se sacó al público. Ya pasó ese. No, Creo ya que pasó, ya ya- pasó. Sí. Ya pasó. Y acá tenemos la Constitución, esto está en bilingüe. Ah, Oficialmente nosotros tenemos y también tenemos derechos lingüísticos, tenemos la ley de lenguas, tenemos la Academia de Lengua Guaraní que nos ampara a todos los que queremos hablar en guaraní en cualquier parte. Ya no nos pueden decir que somos guarangos o que no podemos utilizar esta parte, vos no podés hablar en guaraní porque nadie te va a entender. Naiporiube. Bueno, vean. Hoy cuando te van a aprender en duda, no moyepe. Si Es. bien el que te escucha no sabe hablar guaraní, por lo menos te tiene que escuchar, si bien no entiende, por lo menos te tiene que escuchar. Yo recuerdo... Dicen, Llega la... Deja europeo a andar en Yepunumar en Yemoarandú. Ahora ya Oye, empezás oye, a vamos, aprender. Acá a veces Pedriño cuando te dice, dicen, Yo por profe, palabra que- capillo más o menos. profe, te dicen que es mala educación o hablar de guaraní si la otra persona no entiende. ¿Y por qué? No, naiporiube, pero es una en Brasil, en su becuera castellano, Totalmente. no entendemos algo y no es mala educación. No, y nosotros siempre, ese es el mismo problema que estamos hablando hace rato de nuestra disciplina, que acá tiramos las cosas y nos vamos a otro Sí. lado. Acá vienen, por ejemplo, y ha sucedido mucho en el fútbol, técnicos extranjeros que venían, prohibían que los jugadores hablen en guaraní, por ejemplo. Cuando que el que viene con el que tiene que aprender tu idioma. Totalmente. Claro. Pero Vos acá- cuando te vas a Estados Unidos, vos no le obligás a los estadounidenses que hablen en español para vos. Vos tenés que aprender inglés. Pero eso pasa también en la frontera, que entre los brasileros y los paraguayos, por ejemplo, se habla más portugués que guaraní. Porque los brasileros no, algunos saben, pero la mayoría no hablan en guaraní, porque ellos también tienen la obligación de cuando están en territorio nuestro de hablar Pero el idioma guaraní. en la frontera se habla más guaraní, Guaraní que español. Sí. Más guaraní Claro. que español. Más Y el- guaraní que Incluso español. la mezcla del portugués con el guaraní. ¿En serio? Sí, en Ciudad del Este, Salto del Guairá. Pedro eso- Juan Pero Tenía Juan, entendido habla. que es portuñol. No, No, guaraní. cada vez se Guaraní, habla menos habla de más español. guaraní, porque Brasil también es la cuna de guaraní. Los Claro. tupí nació, en Brasil nació el guaraní tupí nació ahí, de ahí se esparció para este lado del continente. Y tiene nombre guaraní en Brasil Demasiado mucho. muchísimo. Ya dijimos que el Palacio de Gobierno tiene nombre guaraní. Itamarati. Itamarati. Tallaí. El grito de Ipiranga. El grito de Ipiranga. Está Paranambú. Paranambú. Ay, Y Paranaguá. hablando de Paranambú, Ruiz Díaz de Guzmán fue el primer escritor en la época en el Río de la Plata, y acá se registran todos los lugares casi de esta parte de América, desde Brasil hasta Panamá. Y acá aparecen todos nombres de cacique, nombres de lugares, nombres de río, Paraná, por ejemplo, y explica por qué es Paraná. ¿Por qué? Acá no sé en qué capítulo estábamos a buscar Vamos a ver. después, pero Paraná es el mar más chico, porque el río Paraná es caudaloso, Sí, es como sí. el mar pequeño. Eso dice acá en el libro. Qué lindo, profe. Hay muchos nombres toponímicos que se registran en este libro de 1612. Después ya viene 1700 y algo donde Nicolás Yapuguán, y eso ya empezó a escribir la escritura cristiana. Dentro de la religión, dentro de Las reducciones. las reducciones. Jara, ¿y qué falta, qué a tu criterio falta para que se vaya implementando más el guaraní? Yo, por ejemplo, en los juicios, en el Poder Judicial, hasta ahora no vi un juicio oral en guaraní, por ejemplo. Y los jueces deberían estar obligados
para acceder a la magistratura manejar el idioma guaraní porque es oficial. Había una fiscal a jueza que se le criticó. Bueno, Sí. esa parte del Poder Judicial es donde está pisando más fuerte el guaraní, porque ahí hay traductores, inclusive los que terminaron su profesorado, inclusive ya puede registrarse como tener el carnet de traductor. Ah, sí. A mí me tocó, desde mayo más o menos, recién terminó un juicio oral donde yo era traductor del acusado Qué bien. para los jueces. Porque eso también, eso es lo que yo decía, si ellos no saben, no pueden hablar guaraní, entonces tienen la solución de contratar un traductor. Y entonces ahí el trabajo es un poco más delicado, porque al traducir tiene que salir exactamente lo que dice el acusado para que no le perjudique al acusado. Claro, porque el guaraní tiene eso. Hace rato estábamos hablando, por ejemplo, de ese... la core, por ejemplo. El de la core, por ejemplo, ¿verdad? Se puede usar de tanta forma, un bore, se puede usar de tanta forma. Y una palabra nomás vos decís En de la una parte- manera y que todo el mundo Puedo usar En la Cuando te parte del sorprende, cuando juicio, te por enoja. ejemplo, perdón. Puedes usar cuando te sorprendes, cuando te enojas, cuando te sentís mal. Cuando te sentís bien, Sí. cuando te hallás. En la parte legal, por ejemplo, mi experiencia, el acusado dice, hace yo puedo ir pan, y cuál se ñaputimban, y cuál pain no la ya poje, o por violar, hace ñaputimba, hace yo puedo, y cuál pain de ya poje. Ah. Y eso el juez no entiende, si no es hablante guaraní no puede entender lo que él dice, me pusieron entre la espada y la pared, me forzaron, Me forzaron a a que hacer yo haga algo. lo que iba a hacer él, cosa que no, y esas cosas ocurren en la parte legal. Acá en YouTube están diciendo, a mí me enferma ver gente de Ciudad del Este que postean cosas en las redes en portugués siendo 100% paraguayos. Tan inútil y falta de identidad que podemos tener, dice. Garnero... Bueno, Garnero contó una vez, supuestamente esto. Garnero contó en una ocasión que cuando estaba en Olimpia llegó a prohibir el guaraní en algún momento de la concentración, dice. Supuestamente este video le dice que Garnero dijo. Sí, se habló mucho de eso. Ya, pues acá hay una nota en guaraní de los indios de Belén al señor Lázaro de Rivera, gobernador de Paraguay. ¿Qué es lo que era la letra ahora? Esas son las Hija de escrituras antiguas que Qué después a barbaridad. través de la filología se fue actualizando. Y esto fue trabajo de Meliá, de Este era Velasco, mira, el último gobernador antes Sí. de ser derrocado ante Y la independencia. Lo que hoy tenemos en guaraní no es lo mismo la escritura que eso, va a pero ser, el mismo significado. No, porque el español mismo, el castellano también ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero cuesta escribir en guaraní, Oye. vos dejarás. Najaningo. Ah, sí. Estás así con la ricuáramos, andé con derecuá y no me ve. A mí me va a costar escribir en inglés porque no conozco. Pero para eso tengo que estudiar, tengo que capacitarme. voluntad nomás, ¿verdad? No, es que yo por hablar guaraní nomás ya voy a ir a enseñar o voy a saber escribir a castellano pero 20 ya. Yo creo Ya. que es un poco más Domingo, ¿no fácil sabes? escribir en guaraní que hablar. No. Yo creo. No, para mí hablar es más... Para El mí, para mí, escribir- Fácil en todos los idiomas. El para mí, escribir- por ejemplo, creo que es más fácil. Vos el sabés más escribir- escribir que hablar. En guaraní. ¿Sí? Se escribe lo que se piensa. Yo tengo que tener en mi mente, en mi cerebro, lo que voy a escribir o lo que voy a decir. Y de esa manera entonces coordinar y tener conocimiento de lo que voy a hacer para poder expresar. Péchanteco, andas así con la ya ahí. ¿no? Sobre todo cuando tenés el yo Y pará, ¿verdad? Aparte, el guaraní nos facilita en frente al castellano, porque el castellano vende y con aras y nada mapa, B corta mapa, B larga mapa, M mapa, N ta, umiamba ericua, ba isa pa sepa te pa ese ara. A guaraní me anda y por upea. De SP paitere ya por los sonidos K, K, ya por SP. Y son más fáciles la regla gramatical, porque cada letra tiene sonido. En español, no. La H, por ejemplo, en español es muda. En guaraní sí. suena. Ja. Ja, je, ji, jo, Como, ju, ju. como una J. Y cosas así. Profe, ¿cómo se dice oreja grande en guaraní? No. ¡Nambilo! Nambi Guazú, ¿verdad? No, ambiguas. Bien, Boris, son los Oye, eco sube ahí carreta rueda. Oye. No, Almina pues, cara. Y acá nomás estoy leyendo el idioma guaraní de las misiones jesuíticas. Los jesuitas fueron los que tomaron a bien nuestro idioma, ¿verdad? ¿Cuál fue? Porque siempre se habla del mal relacionamiento que hubo con los españoles, que no colonizaron, que esto, que aquello. Pero hubo una apertura de parte de los jesuitas en cuanto al idioma guaraní. Sí, pero forzado y tengo ahí. Ah, forzado y tengo. Jacuera o Allá, abeja iñembahui.
Hoy cuase tama es hoy coveana coapenda y por ir al castellano pues guaraní me maite. Entonces tenía que convivir con ellos, aprender el idioma y más adelante los estudiosos y también el respeto que tiene a la lengua, ellos aprendieron el guaraní a través de los caciques, más cosas. Después ya vinieron los lingüistas, que es Montoya, Restivo, Anchieta. Obligatorio era para los jesuitas. Pero se adaptaron pues ellos. Eso es lo que vamos. Ellos vinieron y ellos se adaptaron. Aprendieron para poder conquistar. Sí. Al revés de lo que sucedió en gran parte del continente, donde los españoles se fueron a imponer. Sí, mataron todas las lenguas, casi las lenguas tradicionales. Y acá quisieron hacer eso, pero era tan fuerte el guaraní, porque era la lengua dominante de la época. Todo el Río de la Plata, el guaraní era la lengua más hablada, porque eran más numerosos. Jara, y los caciques, hasta hoy en día tienen la fuerza y preponderancia que tenían antes. Y ya no tienen nada, ellos no tienen tierra, no tienen comida, son avasallados. Pero los caciques, te hablo, frente a su comunidad como frente líder. a su comunidad, sí. Ellos, por lo menos las comunidades que yo había visitado con los alumnos, a través de la institución donde trabajo, ¿verdad? Son ellos lo que... Hay el cacique político y el cacique religioso. El cacique religioso se encarga de todo lo que es sagrado para ellos. Del Opú. Opú es el templo de ellos, que es una casa que tiene una sola entrada hacia la salida del sol. Y ahí ellos se van a rezar, a meditar, todo eso. Y ahí no entra lo que tiene colorete, no tiene lo que tiene aro, lo que tiene perfume, no puede ingresar en el Opú. ¿El día? Yo no puedo entrar. No sé. Profe, ¿cómo se dice antena parabólica en guaraní? A mí me hace recordar en el Mundial 2002 entre Tani Estrube y Roque hablando en guaraní en el túnel antes de salir a la cancha. Dice, el doctor Francia promocionó el diálogo en guaraní, dicen acá. Aguante el guaraní. En YouTube las puteadas podés decir en guaraní y no te van a censurar porque YouTube no sabe el idioma. Mira. En Paraguay predomina más el yopará antes que el ñete, 100%. Muchos creen hablar guaraní, pero más en el interior se habla en guaraní puro, dice. Bueno, Pedriño, le dicen acá. Era clase de ciencias, creo, pero después... Ese primer mensaje arriba. No entendí que el tema, no, lo que pasa es que hubo un caso en donde estaban haciendo y puso, ¿cómo se dice chancho en guaraní? Puso curé y la profesora le dijo que estaba mal. Ah, sí, cierto. Sí. ¿Qué ocurre cuando mi hijo estaba en el quinto, no sé, pero me trajo su lección y me dice, iporá es adjetivo. Y yo le dije, no, iporá, gonda es adjetivo, pegango verbo. Ahora acá la nota la ambojara vea y dice no ella equivoca y se pega sustantivo porque ojo pega al lado porque pegamos. Entonces me fui personalmente y le dije porá es adjetivo que significa lindo, bello, pero y porá ya es conjugado, es un verbo predicativo, es lindo. Entonces hay que leer un poco, profesora, y le facilité todos los materiales. No le gustó a la profe, pero... no le gustó, ¿verdad? Yo no puedo permitir que mi hijo aprenda de esa manera. Claro. Porque estaba perjudicando al chico en su lengua, porque mi hijo es de lengua materna guaraní. Él habló guaraní, pero ni una palabra castellana hasta que se fue al preescolar. Ese día que se fue al preescolar me vino hablando en español. Y maneja las dos lenguas, maneja redacción perfectamente. Él conoce más que yo la redacción en castellano. En guaraní no me va a ganar, pero... Acá tengo sí. La vez pasada nomás me saltó un clip del profesor justamente David Galeano que estaba diciendo Salva que un niño agarró y completó su examen, donde les preguntaban les pedían que nombre los animales que tienen en la casa, ¿verdad? Sí. Y el niño empezó a nombrar así, vaca, caballo, perro, y uno de los animales no se le venía a la cabeza de cómo se llamaba en castellano, entonces él agarró y puso curé. Y la profesora agarró y le puso, le puso que estaba mal. Y después el niño supuestamente le mostró al profesor David Galeano y se fueron junto a la maestra y vieron que no le puede invalidar el examen por eso, siendo que está bien.
Solamente que él puso en guaraní, no tiene sentido. O sea, nombró ni lo que le pidió. Claro, yo conozco los materiales a través de los profesores practicantes de nuestra institución y ellos traen el material ya viene impreso. Son cuadernillos, ellos tienen que completar nada más ahí. Lo que está mal ya está mal. Y si no hace así, también está mal, porque la profesora seguramente no lee en algunos casos. No digo general, pero esas partes, esas cosas, por ejemplo, es lo que hay que cuidar. Y también yo reclamo a las instituciones encargadas de repartir los materiales o la malla curricular, porque le pone al chico un texto largo para analizar. Y como si él no sabe guaraní, no tiene vocabulario, ¿cómo va a analizar una poesía o un texto en guaraní? Y le cuesta muchísimo, por eso que el rechazo profundo del guaraní hacia los chicos. De profesora Yen, por eso hay que buscar formas de llegar a ellos para poder. Pues yo creo que la enseñarle bien. principal, o sea, hablando únicamente, el famoso Ñemonguetá, hace una conversación, hablar, ahí uno va a tener el entusiasmo y va a sentir también, bueno, yo ya sé hablar, entonces me va a ser más fácil escribir, pero si no hablarlo es muy difícil escribir. Claro. O sea, van de la mano, pues. O ponerle que cuando el chico te trae el examen, le trae el examen a la profesora y ve algo tipo, ¿por qué me pusiste esto? O que le pregunte, pero que no le diga directamente está mal y le da su hoja y ni siquiera le pregunta al chico por qué cree ella que está mal o entiende que le dé una explicación. Porque capaz el niño tiene una perspectiva diferente a lo que tiene la profesora y no se están entendiendo nada más en ese caso, por ejemplo. Y ese caso, por ejemplo, se va a la casa. Y la madre que nunca se alfabetizó en su lengua, pero nunca estudió eso. En su época no se enseñaba. Lleva ese problema en la casa y ahí empieza la condena hacia la escuela. Y hay algunos, me acuerdo del profesor David, decía, o aprendes aún siquiera castellano, la escuela, pero yo dice, Eso, profe, si la mamá o el papá o el encargado revisa el cuaderno, porque a veces tampoco ni miran y entonces la criatura se queda con eso, con lo que le dice la profesora, ¿verdad? Sí, muchas mamás a lo mejor no tiene tiempo, no tiene mucho, porque no creo que le falte interés hacia sus chicos. No le interesa a su hijo, a vos te digo, no te interesa a tu hijo. Pero ese tema del que mencionaste, ¿era por el idioma o era por el concepto de que es animal de hogar, ¿entendés? ¿No hubo un error en eso? ¿O no, qué? es porque nombró en guaraní. El planteamiento de los ítems de los exámenes luego a veces no está bien. No, porque ahí, por ejemplo, si te dice, por ejemplo, en ese caso que está mencionando, puso perro, gato, pollo, curé, ¿verdad? Ahí no te dice citar en español los animales domésticos. Citar los animales domésticos. Nosotros somos un país bilingüe. Y ahí ya podemos poner yaguá, podemos poner maracayá, podemos poner chancho, caballo. Podemos poner los dos. Ahí ya funciona la ley de lengua. Yo tengo derecho a expresarme. Exacto, por eso no está mal. O oralmente. ¿Quién fue la profesora? Yo, por ejemplo, si a mi hijo le pasaba eso, yo le decía, no, acá en ningún lado dice en castellano, acá dice nombrar. Y Paraguay es un país bilingüe. Vos podés poner en castellano y puedo poner en guaraní. Y esas son para mí merecidas visitas a las profesoras para ayudarles, no para ir a retarles ni decirle vos sos una inútil, sino facilitarle el material y enseñarle. Y de ahí si él ya vuelve a cometer, si ya... Pero ahí, por ejemplo, también yo creo que es importante el diálogo de la profesora con el alumno y tratar de entenderse. ¿Por qué? Porque ahí también vos le ayudás al alumno a que sepa expresarse y sepa expresar lo que él entiende o lo que él piensa, por qué hace, cómo hace, ¿entendés? Porque nosotros los paraguayitos por eso salimos a otro lado y no podemos decir nada, no podemos hablar. ¿Por qué? Porque vemos a una persona un cargo un poco superior y ya... Ella encuadra su vez. O le decís, bueno, pusiste curé, en español es chancho, es cerdo. O sea, no le pones error directo, ¿entendés? No, le pones bien entre paréntesis, le pones Ahora, error. si te dicen en un examen, explique en guaraní, o cite en guaraní los animales y vos pones perro, bueno, ahí ya... Claro, ya más Ahí ya, específico. Tengo una pregunta, profe. ¿Por qué la gente de estratos sociales más altos no quiere hablar en guaraní? ¿Por qué es famoso
está mal visto, ¿verdad? Muy poca es la gente que de ciertos estratos sociales altos no habla el guaraní. O sea, ¿se marca una diferencia ahí o no? Yo sé que mi ex profesor Tadeo Zarratea no se va a enojar conmigo si repito, No digo que todos, pero la gran mayoría, lo me que él incluyo. dice. Eso se debe a que el paraguayo es ignorante en su propia lengua. Cuando se le enseñó a nuestras autoridades, cuando los más grandecitos no estudiaron nada, entonces no pueden hablar, tienen miedo. Por eso nomás ellos insisten en eso. Y algunos son sinceros y te dicen, pues y ese es el miedo de ellos. No es que precisamente no quieren luego hablar, sino no saben, no conocen, no están alfabetizados. Por eso en el Congreso, cuando salió la ley de lenguas, cuando se aprobó, dice, yo digo con mis palabras, hay cual poder legislativo, hay razón, o sea que no es muy obligatorio para ellos exigirle a ellos el uso del guaraní, pero sí en los escritos, en los judiciales. Pero eso por desconocimiento. Por desconocimiento. Yo entiendo sí. lo que dice Llanito. Sí, en clases sociales habitualmente altas, sobre todo acá en Asunción, no quieren luego que hables en guaraní. Cuando sos chicos luego ya te dicen no, porque en español o inglés. ¿Verdad? No? Ese es una cuestión muy, muy real. Pero el tema, las autoridades, por ejemplo, profe, las autoridades... En la campaña política, si no habla guaraní, Pepe, como entendés en secreto, yo ñimbo de caco y güey. O pagar con el puyo ñimbo de ca. Hape discurso antes de escuela lo ya poco haupe y algunas palabras. En el caso de Petencia y Coago, ni buen día ya se le iré la guaraní. El famoso y por allá dentro de antes un boba y para la guaraní, pero han agendido yo puedo decir hoy Coteña ya por concentración, ya por compañía de Monguetá, guaraní, Monguetá. Dentro de las esferas de la clase social alta, los únicos que hablan en guaraní son los que tienen estancia. Que tiene que hablar con su personal, que tiene que hablar... Esa es la verdad, el empresario normal no te va a hablar en guaraní y eso empieza en el colegio y en los colegios donde le lleva la gente cheta, te ponen el texto en guaraní y ya termina. Por ejemplo, en guaraní y a la vuelta, en el reverso de la página, ya te ponen la traducción. Entonces vos, ¿cómo vas a aprender a hablar en guaraní? Muchos empresarios estudian guaraní para poder entender. Yo tuve un alumno... coreano. Él estudió guaraní para entender lo que dice su personal, me repite lo que ellos dicen, más o menos algunas cosas entiende y otros no. Y para que no le puedan joder, para que no le puedan... Entonces él estudia también guaraní. Y está bien, pero eso es por su interés propio. Claro. No porque sea algo... Interés colectivo. No, es por el interés del trabajador. Claro, es por su interés propio, porque su empresa va a cuidar. Claro, no porque a él le interesa verdaderamente el niño. Acá hay un tema con relación nomás a lo que estamos hablando. Pregunta, dice David, ¿y si la tarea del niño era en la hora de castellano? Pero no, porque en el colegio puede haber la hora en guaraní, la hora de ciencia, lo que vos quieras, pero ahí ya puede entrar en esa discusión, ¿cierto? Que dice David, pero según la Constitución Nacional, nosotros tenemos dos idiomas, entonces vos podés responder en guaraní o en español, a no ser que te diga, cite en inglés tal cosa, cite en español tal cosa. No tiene derecho a responder como él quiere. Claro. Ahora sí le podría pedir, explícame esto, cómo se dice en castellano, por ahí para ponerle un medio punto más o algo así. O si la profesora, por ejemplo, dice, miren muchachos, todas las respuestas tienen que ser en español. Por lo menos, pero si no te dice, yo leía... Pero vos sabés que eso pasa también, por ejemplo, en otras materias. En matemática, por ejemplo, también pasa. Cuando vos haces esos trabajos de factorización y eso y demás, y algunos te dan el mismo resultado, pero con menos quilombo, con menos... desarrollo. El profesor, con menos desarrollo. Y el profesor agarra y te dice, no, así tenés que hacer. Pero ¿cuál es la diferencia si dan el mismo resultado y están bien los dos? Para mí, una cuestión de fórmula. Yo no soy profesora de matemática, pero yo supongo que tenés que hacer el proceso para llegar al final. Te coges clase de Pero guaraní. Nada que ver. Pero a veces tenés la manera de hacer más rápido también y te quieren complicar. Yo, por ejemplo, antes no hacía los pasos, era directo el resultado, no voy a poner. Acá nomás hacía todo. Y la profesora, me acuerdo una vez, una profesora, no voy a contar quién es porque le quiero mucho, y suele ver el programa, le suelo encontrar en el súper y me suele contarnos que ella, por ejemplo, a mí todos mis resultados estaban bien, pero yo no hice el proceso, el famoso cálculo auxiliar, y todo estaba mal, pero todos mis resultados estaban bien. Pero había que hacer lo otro.
Y yo para crearle problemas nomás no hacía. Te Mitad gustaba, y tiene. te gustaba el quilombo. Me gustaba los kilómetros. Y vos calmate porque es clase de guaraní, no No es es de matemática. Oye, matemática. mezcla No, pan, yo tuve un compañero. profesor de matemática que era así. Eso, Legal, te vamos a matar a las Vaya, 12 te hemos guaraní, invitado. estamos- No, pero en serio. ¿Verdad? Y estoy rabiado contra ese profesor. Sapuaite, mina. Sapuaite, tus traumas a otros lados. Apengo moñese, ñaneiru, o moñese, aranduca. Dale. Cacique. Cacique. Cacique Ignacio Boya, Cacique Cristóbal Ubutú, Cacique Juan Baptista Chávez, Chávez. Cacique Ponciano Mbutú, Cacique Miguel Guarazupucú, Cacique Matlas Suiriri, no puede. Cacique Javier Huapú, Cacique Juan Paraguá. ¿Por qué será que se decía Esa cacique mezcla guapú? del español con el apellido Por lo guaraní. Casi que es raro. No sé, digo yo. No, por lo visto que no se levantaba nunca. Ahí nos manejaba todo. Mira, bote, Eusebio Areguatú, Miguel Caupú, Romualdo Ubarazá, Felipe Santiago Cañuy, Francisco Xeracú. Francisco Xeracú. Xeracú. Francisco Xeracú. Pero es generado, ¿verdad? Ese cacique. Pedro Tacurari. ¿Qué? Leandro mi tío. Añengará. Raimundo. ¿Qué los nombres con los apellidos en guaraní? ¿Qué? Bueno, estos Xeracú. son. ¿Quién Estos era eran- ese, Francisco Xeracú. Francisco Xeracú. Estos son nombres de caciques que ellos tenían como apellido en guaraní. Pero Carlos Antonio López vino y por una resolución parece que quitó todos esos nombres. Y hasta hoy ellos mantienen, ellos dicen su nombre Caagú, su nombre del monte. Nombre del Por monte. ejemplo, Igotumirí, cosas así se llaman ellos entre ellos. Pero en lo civil tienen sus nombres como paraguayos. En español ya. En español, sí. Elías, por ejemplo, ¿vos qué cacique serías? Xeracú. Cacique. No, pero puedo ser grosero. Claro. Sí. No, acá no. por favor. Acá no está permitido ser grosero. Cacique Temboguazú. No, qué así- básico. No, así no. Qué razón. Después tiene que ser. No, porque Si viste no, que- tiene que ser Elías Temboguazo. Así es el No, nombre del cacique. hace rato había Este uno. Diego Asiyú, por ejemplo. Y por ejemplo, había uno. Sí. Florcita. Cacique Florcita. Botuí. Puede ser. Este está muy bueno. Maximiliano Gracias, Cepota. profe. Maximiliano Cepota. Acá preguntan, ¿por qué se le suele decir Paraguay a Asunción también? Ese ya Preguntan. explicamos en otro programa. Una vez ya se explicó la profe, pero no me acuerdo, dice. Bueno, Paraguay es Paraguay en español. La Y suena como la I latina. Bueno, y los españoles no pudieron decir Paraguay, decían Paraguay. O al menos eso es lo que dicen los libros. Se quedó así. Y quedó, nosotros los campesinos venimos y decimos hasta Paraguay. Y quedó así como que la capital es Paraguay. Sí, Y, no, Asunción, y nosotros decimos que la capital, por lo menos mi teoría es la capital es Asunción, Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Y el país es Paraguay. Entonces, para hacer esa salvedad, porque esto ya no se puede corregir, es todo un proceso, otra vez va a ser. Entonces, decir Tetá Paraguay y no escribir con la I latina. Yo no estoy muy de acuerdo que se escriba, porque Uruguay no escribimos con I latina. Mantenemos el nombre de Uruguay porque es Uruguay. Y su capital es Montevideo. Entonces, lo que pasa es que Paraguay era, cuando se fundó, era Paraguay ahí en el fuerte de Asunción, pero Paraguay era toda la zona y después al hacerse nación, al hacerse, no sé, provincia y todo, ya quedó todo como... Es como Paraguay. de repente en una parte de la historia argentina también, Buenos Aires, ellos querían que sea todo Buenos Aires, ¿verdad? Y al final no, pero quedó en nuestra cabeza ese. Ya Paraguay, Ya Paraguay, Sí, ya y ahí Asunción. se va deformando la historia y decimos que en castellano es Paraguay. En algunos casos también se cometió ese error de decir que en castellano es Paraguay y que en guaraní es Paraguay, y no es así. Muchos de los Paraguay. errores existe eso en las escuelas campesinas. Tacuarí, Tacuarú. Tacuarú, el río de Tacuarú. Tacuarú. Porque la U significa agua que corre, ¿verdad? Sí, El Ru. Ru.
Y los perros quieren decir tacuarí con y latina. Entonces Paraguay tiene que ser con y latina. Eso se cambió. Las calles están bien escritas ahora con la... Fue por la mezcla del idioma el problema. Por la pronunciación, pues. Gente que escriben también, que no maneja mucho el idioma, tal vez escriben eso, pero acá a lo mejor no quiero patear contra mi arco, pero la misma gente que normatiza la lengua escriben con y latina Paraguay. Para mí no es correcto. No. Acá dicen cacique Ayoreo Nambiguazú, dicen. Sí, Cacique José Suba Perón, dicen. Cacique Elías Cambú, dicen. No. Después dicen, ¿Por qué lo que siempre fíjese, asociamos el guaraní con la grosería? Con el Es muy expresivo. Bueno, acá se asocia con la grosería, pero fíjense que en este libro se asocia del lugar seguramente donde viven ellos, de sus características, de su forma de hablar, todo eso. Pero en Bojara es más simpático lo tiene en guaraní que en castellano. Apea Guañandela Yicua, vea pues ahí gusto ve. Y el extranjero que viene, lo primero que aprende es grosería. Lo primero que le enseñamos es grosería. Timpeña ya aprendió. No, Timpeña, Acá En guaraní. dicen, Cerro Oye Uyeuma aprendió. ojo. Sí. Y hoy, hablando de la tapa de uno de los diarios de la capital, salió en guaraní, dice, Naipori La Plata, Ñemosé, Naicuay Mapa, Ñemosé. Y la gente de Buenos Aires preguntaron si qué es lo que significa eso, qué quiere decir Ñemosé. Porque me parece que el técnico de Cerro fue el que... Ñemosé. Holland. ¿Y se le echó a Jola? Sí, anoche. Gustavo Costa no debe ser. Ojo, cachique la quilombo pejandorecoy ni un guaraní, dicen acá, andorecoy efectivo. La palabra Paraguay proviene del guaraní, dicen acá. Ahora ya es un yaboray, me gusta el quilombo, dicen. De guaraní pasamos a matemática, qué loco estos compañeros. Yanito, ¿vos cómo le hablas a tu personal en tu estancia? Pregunta. Se añade la guaraní. Pago arce mal aporte. Baja aporte. Te cobras, Cobrase, Yulune. Taiporio ese suelo ya. Ese es lo que pasa, el Yulune. Yulune. Pues Jara, gracias por tu presencia siempre y los muchachos también agradecen siempre que vengas junto a nosotros. Agradecido mante Bojara. Y feliz día, Bojara. Aguille taite mantes apame o pavaite Paraguay guacuerape a todos los paraguayos en el día del idioma guaraní. Guaraní árabe o pues ya no ya apaguasuta. Gracias, profe. Ya topata con... Y ayúdame a meter. Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto en qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. Te he soñado tanto aquí que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor y el tiempo nos hace esperar.
piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada al tiempo, sin tiempo y un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí, por sentirte otra vez entre mis brazos, mujer, por sentir tu calor y un roce de tu piel. Yo daría mi vida porque volvieras un día. Ay, amor, aún te sigo queriendo, porque a ti pertenece mi vida. En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos, y en cada caricia un te amo, que hablan un poco de mí. Yo te amo, yo quiero decir que te amo. No sabes, amor, cómo extraño sentirte muy cerca de mí. Y entre tanta información y datos que leemos todos los días, hay uno muy útil. Personal tiene los packs que más te convienen, nunca se acaban. Packs ilimitados y packs ahorro. Más días, más datos, más personal. Elegí tu pack y usarlo como quiera. Qué datazo, ¿verdad? Nuevos packs de personal, tu chip prepago ilimitadamente conveniente. Compra tu pack desde la app Mi Personal o en las principales casas y puntos de venta del país. Personal. Que, che, se anda destacando en producción, ¿eh? Ya no trae solamente la turula que solía traer demonio. Ahora hay invitados de verdad. De lujo nuestro invitado. El maestro Agustín Núñez. Palabra mayor. Palabra mayor para la actuación, dramaturgia, heredia, escenografía, fotografía. Maestro, un placer tenerlo acá. ¿Eh? Acá muy contento de estar pasando por esto con ustedes. Este espacio que de bastante reflexión, polémica, concienciación sobre aspectos nuestros muy particulares y valiosos. Y bueno, acá estamos para hablar un poco sobre este proyecto que en este momento estoy desarrollando con un equipo maravilloso de personas, un proyecto de teatro que se llama Orquídeas para un hombre solo. Es un proyecto que pospuse hace mucho tiempo y ahora se da el momento de llevarlo a escena. Un proyecto que tiene mucho que ver con Amnistía Internacional. Este año dedicó la mirada hacia los adultos mayores. ¿Por qué? Por toda la situación de invisibilidad que tienen personas a partir de determinada edad y que muchos de ellos todavía siguen aportando de forma importante a la sociedad, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso de alguna manera fue como una motivación, un disparador para que asumiera el cerrar una obra que tenía hace tiempos pensados sobre las relaciones humanas, sobre la comunicación
cómo en la medida que van aumentando los medios de comunicación, nos vamos distanciando más. Esa contradicción que se va dando en nuestras sociedades, ¿verdad? Y bueno, el teatro yo creo que es un medio que, si bien no va a hacer cambios sociales, puede de alguna manera despertar conciencias sobre aspectos de la sociedad. Y eso creo que es importante. Además del hecho de poder reunirnos alrededor de lo que es una obra y poder discutirla después, porque, por ejemplo, esta obra no es unidireccional, tiene varias aristas, llamémosle, de análisis. La comunicación del ser humano, el factor humano que es importante, cambiante, y la dinámica de la vida, como permanentemente nos va poniendo nuevos obstáculos, pero asimismo cómo vamos solucionando esa capacidad que vamos desarrollando nosotros de sobrevivencia, llamémosle de alguna manera. Y bueno, esta obra está interpretada por 2 actores, pero tengo un equipo de apoyo maravilloso. Joaquín Díaz Saco y David Vázquez. Son actores formados en el estudio, en mi escuela, que han puesto alma, corazón y vida y se han jugado de una forma total a un proyecto que requiere muchísimo compromiso, porque se cruzan muchas disciplinas en el mismo. Aparte de música, lucha grecorromana, danza, es decir, una serie de disciplinas que se conjugan para contarnos esta historia. Y una cosa importante es que tuve el apoyo de grandes maestros como Edith Correa, la propietaria del espacio E, que es donde nos estamos presentando en este momento, que trabaja mucho la parte expresiva corporal. Tenemos un maestro de artes marciales, Alejandro Alderete, por el cual se trabajó de una forma muy intensiva. Tenemos un gran profesor de tango, que es el hijo de Susi Saco, que se llama José Luis, que también nos dio un aporte muy grande en la parte de danza. Tenemos a Ana, discúlpenme, estoy con problemas en la garganta. Ana Vizquen es una chica de audiovisual, artista también, actriz, que hizo toda la banda sonora de la obra. La obra maneja mucho el lenguaje del cine prácticamente. Es una obra que dura 2 horas, pero con un ritmo muy particular. Porque y la parte sonora es muy importante, ¿sí? Quería comentar también que tenemos el apoyo de Roberto Cardoso. Roberto Cardoso es un actor, productor, director, que siempre me ha apoyado en mis últimos proyectos. Es el actor que hizo de carnicero en 7 cajas. Sí. El inolvidable destripador. Sí. Lo conocemos. Y bueno, es un grupo, un equipo de lujo con el que estamos trabajando en una sala pequeña para 60 personas, y tenemos el apoyo de la Secretaría de Cultura, que nos ha facilitado poder disponer de un tiempo mayor para ensayos. Pero esta obra estamos trabajando ya hace mucho tiempo. Y bueno, tiene la particularidad de que es un trabajo para público adulto, para mayores de 18 años. No se pueden tomar fotos, no se puede filmar. Es un trabajo muy íntimo, y se trata que se conserve ese espíritu, que se pueda compartir de una forma directa, que se pueda sentir la respiración de los actores, se pueda ver el sudor, se pueda lágrimas, es decir, que sea un espectáculo muy articulado al público, que haya una comunicación muy fuerte. Y
ojalá puedan verlo porque realmente creo que en todos estos últimos años fue la obra que más esfuerzo y tiempo me llevó. ¿En serio? Mismo porque traté de hacer una obra que no caiga en el maicaísmo de vencidos y triunfadores, sino que tomar la condición humana con sus luces y sus sombras. Y permanentemente tratar de equilibrar, así como la vida misma, cómo se van cerrando círculos para empezar otro, cómo se van acabando las cosas para dar paso a nuevas posibilidades, nuevos desafíos. Y que dentro de todo ese realismo que puede ser un poco fuerte, se deje la esperanza. La esperanza, que es lo que creo que nos mantiene a nosotros, a todos vivos. Totalmente. La esperanza nos mantiene acá. A pesar de lo que nos pueda pasar, seguimos, ¿verdad? Seguimos. Esto va a ser espacio E, en Estrella, estamos en el casi espacio Colombo. E, sí. Unas casas más arriba sobre Estrella de lo que es Asunción Palace Hotel. Sí. Es muy importante que se compre con anterioridad las entradas. Porque como le dije, son 60 espacios que se llenan muy fácilmente y solamente quedan 3 funciones más. ¿Dónde uno adquiere las entradas, profesor? ¿Perdón? ¿Dónde adquiere las entradas? Nosotros tenemos un espacio que se llama orquídeas.obra. Ahí se puede entrar y ahí van a tener toda la información de la obra, horarios, ¿verdad? Viernes y sábado a las 21 horas, domingo a las 20 horas. Y ojalá las personas que tengan interés reserven rápido porque ojalá la gente interesada pueda verla, tenga acceso. Ha sido muy bien recibida y da gusto compartir así trabajos que de alguna manera marquen un momento en la carrera de uno. No es tan fácil, no es tan fácil. En teatro hay mucho teatro, pero se está dando una corriente así muy inmediatista, muy instantánea. Sí. En poco tiempo montar cosas muy comerciales. Quisimos hacer algo un poco más profundo, que tenga mucho más que ver con el alma humana, que todo pase por la condición humana. Y creo que se está logrando. Tenemos también la asistencia de dirección de una excelente chica que es actriz, directora de teatro y audiovisualista, Ana Ayala. Y estamos así con muchas ganas de que este próximo fin de semana puedan compartir este espectáculo, la complejidad de un espectáculo y que de alguna manera el teatro siga vigente. Y la vida misma, porque por lo que noto es una cuestión de tiempos que se van a ir dando que sería lindo para ir a ver. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando, maestro, pero realmente está hecha la invitación, espacio entonces este viernes, sábado y domingo, viernes, sábado 21 horas, domingo a las 20 horas para compartir esto que realmente creo que a todos nos va a servir también para recordarnos un poco de la vida misma. Orquídeas.obra. Orquídeas.obra. Ahí pueden tener toda la información necesaria. Quiero agradecerle infinitamente por esta posibilidad de estar con ustedes y de estar con algún día tenemos que invitarlo. El placer es nuestro. Tenemos que invitarlo al maestro un día para hablar más tiempo porque él nos puede contar miles de anécdotas. Impresionante lo que podemos recordar y aprender también de una leyenda viviente del teatro de nuestro país. Gracias, maestro, por visitarnos. Gracias a ustedes, gracias por estar y seguir adelante. Esa es la idea. Bueno, cerramos. Tenemos que pon el review. ¿A quién le toca hoy? ¡A Salva! Domingo va a ser el review. A ver. ¿Está ahí? Bueno. Mi reinita, yo no tengo la culpa de que me gustes. La culpa la tenés vos de tener todo lo que me encanta. Dale, dupla. Hasta mañana, señores. Chao, chao. Nos vemos. Chao.